Gracias por estar en esta tercera edición de la Semana Internacional del Management 2022, evento de nuestra carrera, Regresando al Futuro, nuevas tendencias de innovación y adaptabilidad que están definiendo los negocios. El día de hoy nos acompaña también nuestra plana directiva, encabezada por nuestra directora, la profesora doctora Liliana Lazo, miembro de la institución, directora de la carrera. Buenas tardes, profesora. También nos acompaña en el equipo el profesor Miguel, el profesor Gil y el resto del equipo que estamos nosotros aquí trabajando para ti. Hoy día tenemos nuestro tercer día y en nuestro tercer día nos va a acompañar, y está aquí ya desde temprano, Cristian Rodríguez, es miembro de nuestra carrera, nuestra facultad. Él se graduó como posición número 1, ¿sí? Así es, se graduó como posición número 1 de su promoción. Cristian ha aceptado muy gentilmente estar con nosotros en la Semana Internacional. Cristian, bienvenido, déjame hacerte una presentación, bienvenido. Sí, gracias Marcelo, en ¿Cómo realidad. estás? Déjame presentarte rápidamente, ¿sí? Cristian Rodríguez es jefe de finanzas y ALM, tesorero de Santander Consumer Perú. Cristian es administrador, pues aquí de la universidad, tiene experiencia en diversos rubros, tales como banca, energía, el sector automotor, mercado de capitales. Tiene una especialización en tesorería bancaria, finanzas corporativas, estructuración de instrumentos de renta fija, certificaciones en plataformas como Bloomberg, como Thomas, Reuters, ¿no? Y actualmente es jefe de finanzas y ALM y tesorero en Santander Consumer, ¿sí? Ha sido alumno de varios de los profesores que estamos aquí en estos momentos y estamos realmente complacidos de que estés con nosotros. Cristian, por estar con nosotros. Adelante, Cristian, te estamos escuchando. No, nada, yo solamente quería primero agradecer a la Universidad de Lima por esta oportunidad, a Liliana, nuestra directora de administración. Yo te llevo cursos con ella, con Miguel Quijano. Lo interesante con Quijano es que llevo curso de recursos humanos y él también fue mi jurado de licenciatura, entonces lo tengo por todos lados al profesor Lo ves Quijano, hasta en la pero sopa, profesor Quijano. sí, encantadísimo de tenerlo por todos lados a Quijano, pero grandes profesionales, grandes docentes, y muchas de las cosas que yo he hecho estos últimos años ha sido obviamente por la formación de la Universidad de Lima, ¿no? Gracias por tenerte aquí, gracias por aceptar nuestra invitación y pues adelante, cuéntanos lo que tengas que controlar, que somos ahorita casi 600 personas escuchándote. Nada, mira, encantado de esta oportunidad. Yo le vengo a contar un poco acerca de la compañía Santander Consumer. Y hay varias personas que no conocerán exactamente qué consiste Santander Consumer, más lo reconocen por el banco, por la financiera europea, la financiera del Banco de España. Pero yo quiero un poco contextualizar un caso de negocio muy interesante que pasó en la pandemia. Esta posición va a consistir primero en qué es Santander Consumer en el Perú, cuál fue su contexto de la entidad en el 2019, cómo estaba la compañía antes de comenzar la pandemia. Después vamos a ver lo que es el tema de la pandemia, cómo la compañía inició la pandemia, cuáles fueron las decisiones que tomamos, cuáles fueron los problemas que teníamos en ese momento y cómo salimos adelante, ¿no? Después vamos a ver un poco lo que son los resultados de la gestión digital, porque evidentemente todas las compañías nos vimos forzadas a digitalizar nuestro proceso de una manera muy acelerada y Santander Consumer no fue ajeno a eso. Por otro lado, también vamos a ver un poco los resultados de la gestión financiera, porque evidentemente por ser entidades financieras tenemos varios temas técnicos ahí y yo encantado de poder explicárselos. Por último, principales variables de cartera que vamos a ver, y lo último va a ser conclusiones y unas reflexiones finales que creo que a todos los chicos que están acá en este día les va a servir de mucho, ¿no? Un poco para ver el contexto de la entidad en la prepandemia. Santander Consumer es una entidad financiera que se incorporó acá en el país en el 2012, es de capital de 100% de España, de Madrid. El negocio de Santander Consumer es un negocio especializado en el crédito vehicular. Y este negocio es un negocio que está en toda Europa. Hay sucursales en Brasil, Uruguay, Perú, Latinoamérica. Y actualmente este negocio del crédito vehicular representa el 12% del beneficio neto del Grupo de España. Entonces es un negocio muy importante para el Grupo Santander, ¿no? Nosotros acá en Perú, antes de iniciar la pandemia, teníamos una participación relevante en el mercado automotriz. Sin embargo, no éramos primer puesto en ese momento. Más adelante vamos a ver cómo se desarrolló la estrategia, pero en ese momento no éramos primer puesto, pero teníamos una participación relevante, ¿no? Y también teníamos alianzas importantes como Nissan, General Motors y Amical, que éramos nosotros su financiera de marca. Antes no éramos accionistas en Neoauto, pero por la pandemia decidimos entrar en este rubro y teníamos una relación muy importante con ese canal. Santander, el Grupo Santander tiene
cadena de valor muy importante acá en el Perú. Y por un lado tenemos el Banco Santander que se encarga del financiamiento de los vehículos importados. Todas las marcas, los concesionarios importan vehículos para venderlos acá en el Perú y el Banco Santander financia a estas entidades para que importen los vehículos. Y ni bien los vehículos están acá en el Perú, nosotros, Santander Consumer, nos encargamos del financiamiento de las personas naturales y jurídicas que quieren el vehículo propio, ¿no? Eso es un poco, quería hacer un resumen muy básico de la entidad, pero en realidad esto es un poco cómo funciona la cadena de valor en Santander en el sector automotriz. Bueno, un poco para entender en qué contexto estaba el sector automotriz, esto es muy importante para verlo. Primero, esta data es el cierre de 2019 en Latinoamérica. En el primer gráfico vemos el índice de motorización. Esta es la cantidad de vehículos que hay por cada 1000 habitantes. Y Perú era un país en el cual solamente tenía unas cifras menores a otros países donde hay una mayor posición avicular, como Chile, Argentina, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, esta data también es interesante, y es que el cierre de 2019, el 29% de la adquisición de un vehículo era a través de un crédito vehicular, a través de un préstamo financiero, ¿no? Eh, Esta es una data que se asemeja mucho a la realidad de varios productos en el Perú, y es que todos conocemos que existe altos índices de informalidad en el país y el producto bancario poco a poco está tratando de penetrar a las familias. Entonces, el crédito vehicular también funciona de esta misma manera. Un 20%, 30% es crédito vehicular y el resto de las personas adquiere el vehículo o usados o al contado o por fondos colectivos, ¿no? Esto también refleja un poco la oportunidad de negocio que tuvo Santander hace varios años atrás para ver este nicho de negocio en el cual había tan poca penetración de crédito vehicular. Fue uno de los motivos por el cual Santander decidió apostar por este sector, ¿no? Los gráficos de abajo es la investigación de vehículos y los créditos vehiculares en sí. El gráfico de abajo de la izquierda es el total de nuevos vehículos que circulan en la economía. Ahí vemos cifras entre 155.000 a 160.000 nuevos vehículos por cada año, que son cifras estables. A pesar que hubo el ligero enfriamiento del índice selectivo al consumo, en el 2019 hubo un crecimiento de 3% de los números de vehículos. De la misma manera, un 14% de crecimiento de crédito vehicular. Entonces, acá lo importante que quiero sacar de este slide es que el sector automotriz, antes de llegar a la pandemia, estaba en una situación de crecimientos bajos, pero no estaba en una situación de descenso, no estaba en caída, no estaba en decrecimiento. Era un sector que se seguía manteniendo a pesar de todo el tema que hubo del alza del impuesto, pero era un sector que estaba normal. Entonces, quiero que en esta presentación todos nos quedemos un poco con esa idea que es muy importante por lo que vamos a ver. En el Perú son exactamente, bueno, en ese momento, 4 empresas especializadas en lo que es crédito vehicular. Todos los bancos, cooperativas, cajas, todos también ofrecen este tipo de productos, pero empresas que se dediquen exclusivamente al crédito vehicular solamente somos unas 4, que es la que están ahí arriba, que era Acceso, MAF, Santander Consumer y en su momento BBVA Consumer, ¿no? En este gráfico, este es el cierre de diciembre de 2019. Lo importante acá es que estos son indicadores de riesgos financieros como el ROE, cartera trazada, cobertura. Tenemos indicadores similares de la industria. Entonces, estamos entrando al cierre de 2019 con una situación normal en términos financieros en la industria. Santander Consumer tenía una mejor cobertura, teníamos mejor en la mitigación de riesgo y estamos en una posición buena en nuestros competidores en ese momento. Y en temas de márgenes ya propios de Santander Consumer al cierre de 2019, teníamos crecimiento muy bueno en el resultado bruto de la entidad, una utilidad neta positiva que había crecido un 16% interanual. La compañía evidentemente inició con pérdida porque toda la compañía cuando inician al inicio evidentemente tienen pérdida, pero en los próximos 2 o 3 años tienen que voltear el resultado, que es lo que siempre se espera. Y Santander no fue ajeno a eso. 2016 ya comenzó a dar resultados positivos y al cierre de 2019 teníamos una utilidad de prácticamente 15 millones de soles, ¿no? ROE, ROA, unos ROE muy competitivos. Algo que sí se me pasó comentarles es que nosotros, Santander Consumer es una pyme. En el sistema financiero existen varios tipos de entidades jurídicas de la banca y una de ellas son las pymes. Las pymes son entidades financieras que se dedican a un rubro específico y que no captan depósitos del público en general. Y estos dos gráficos de ROE y ROA tratan de identificar cómo nuestra rentabilidad comparado con el resto de pymes que hay en el Perú, que actualmente son como que unas 8 o 9 entidades. Y tenemos buenos indicadores. Entonces, el mensaje acá positivo era que la empresa
estaba cerrando el 2019, iniciando el 2020, un escenario en el cual estaba con buenos indicadores financieros, un mercado automotriz que no estaba de caída y que estaba en una buena posición con respecto a sus competidoras. Bueno, ahora sí vamos a ver un poco lo interesante que es cómo estaba de cara la compañía al inicio de la pandemia. Ya hicimos todo el tema pasado, porque es importante que cada uno de nosotros nos pongamos desde la posición de los gerentes de esta entidad, porque acá ya se tuvieron que tomar varias decisiones. Y bueno, todos recordaremos ese domingo 15 de marzo de 2020 cuando inició la pandemia, o bueno, inició el estado de emergencia. Un estado de emergencia que fue muy reconocido no por su eficacia, sino por la dureza de las restricciones. Todos recordemos que no podíamos salir, incluso estas imágenes, aunque parezcan de película, eran ciertas. Y fue un shock de la economía muy potente y el sector automotriz no fue nada ajeno a eso. Entonces, acá sucedieron varios temas o varios desafíos muy importantes que Santander Consumer tenía el 16 de marzo, vamos a decirlo así, el mismo lunes que cuando todos fuimos a trabajar ese día, sin saber exactamente qué decisión íbamos a tomar, pero habían varias decisiones que se tuvieron que ver y varios ámbitos que teníamos que analizar. Por un lado, estamos el tema de personal, que era lo primero, el personal. Nosotros teníamos 177 colaboradores, pero la gran mayoría eran ejecutivos comerciales, eran ejecutivos que estaban en varias partes del país, porque, bueno, varias personas hemos ido a los concesionarios y ahí tenemos ejecutivos que nos atienden, ¿no? Entonces tuvo que haber un planeamiento de qué iba a suceder con toda la cantidad de esta planilla de personas, qué iba a suceder con sus trabajos, porque varias compañías, por temas de reducción de costos, estaban pensando reestructurar sus planillas, incluso muchas empresas despidieron a varias personas y Santander Consumer siempre priorizó el trabajo de su equipo. Entonces acá había unas decisiones estratégicas de cómo reestructurar las personas de la empresa. Y por otro lado, nosotros tenemos solamente una agencia física en el Perú, que está acá en Rivera Navarrete. Todos los pagos que nos realizan los clientes es a través de plataformas de banca, que los bancos lo tercerizamos, pero es solamente una agencia. Y aparte, las personas no podían movilizarse, porque en ese momento en marzo, con todas las restricciones del gobierno, no podían acercarse a la agencia. Entonces había un problema grande. ¿Qué es lo que se hizo? Muchas de las decisiones que se hicieron fue reestructurar tu planilla. A las personas que estaban trabajando como ejecutivos comerciales y que sabíamos que no iban a trabajar por cierto tiempo hasta que se recupere la economía, lo reestructuramos. Decidimos que trabajaran en áreas de riesgo, de recuperaciones, de cobranzas, porque era muy evidente que muchas personas, por el tema de la pandemia, era muy probable que perdieran su trabajo o no pudieran pagar los créditos vehiculares. Entonces teníamos un poco que reestructurar la planilla para que pudieran apoyar en estas áreas que eran vitales, como la cobranza en ese momento, ¿no? Otro tema muy importante que toda financiera tuvo en ese momento y que yo lo tuve personalmente fue el tema del financiamiento de la entidad, el fondeo de la entidad. Y es que a pesar de que hubo esta cuarentena, esta paralización y que nosotros reprogramamos gran parte de nuestros créditos, que fue un 83% que ahora más adelante vamos a ver, eh, todo reprogramar esta gran parte de la cartera significó que iba a haber una gran cantidad de personas que no iban a pagarte por cierto tiempo. Muchas personas, familiares, ahora que todos estamos acá conectados, hemos tenido experiencia de que personas que tenían su préstamo, el banco o la financiera te lo reprogramó y recién comenzaste a pagar al sexto mes o al séptimo mes, ¿no? Entonces, eso significa de que hay una necesidad de capital de trabajo que cada entidad financiera debe tener para poder cubrir esos tiempos en el cual los clientes no te van a pagar. Entonces, el desafío muy importante que hubo en Santander en marzo fue cómo proteger nuestra liquidez. ¿Cómo hacemos para que nosotros reprogramemos esta gran cantidad de créditos en la pandemia y la compañía sobreviva? Porque en términos financieros las compañías existen porque tienen liquidez. No es un tema o sea, evidentemente es muy importante tener buenos ratios de rentabilidad, pero la liquidez es lo más fundamental para toda entidad financiera y más ahora que estamos regulados por la superintendencia, ¿no? Entonces, fue muy importante el tema de la liquidez. Tomamos buenos planes de acción, activamos otros planes de contingencias, hubo negociación con bancos, hicimos un plan de comunicación con nuestros inversionistas y negociamos incremento de líneas. Esto lo vamos a ver más adelante en la presentación, pero sí fue un foco muy importante que se hizo, un trabajo mucho de administración de tesorería que se hizo en su momento. Otro punto importante es la nueva normalidad. En Santander Consumer, cuando inició la pandemia, todo el trabajo era presencial. Éramos 80 trabajadores del back office que estábamos acá en la oficina, todos los días veníamos.
los ejecutivos, evidentemente todos estaban ahí en los concesionarios, pero había un desafío muy importante porque de la noche a la mañana teníamos que estar todos en nuestras casas trabajando. Una empresa que que se caracterizaba por, por tener todos los procesos en oficina, los documentos de los créditos vehiculares se archivaban acá, los papeles, los documentos, todo era un tema de papeleos. Teníamos que pasar de la noche a la mañana a ser una empresa totalmente digital. Entonces, acá hubo un trabajo muy importante que hizo nuestros colaboradores del área digital y de sistemas para poder adaptar todos nuestros procesos a esta nueva realidad virtual, vamos a decirlo así. Por un lado, hubo el tema de la atención digital a los clientes también, porque los clientes ya no podían venir a las oficinas, teníamos que atenderlos de diferentes maneras. Más adelante vamos a ver las estrategias digitales que hicimos, pero voy adelantando que creamos incluso hasta un chatbot para que los clientes se comuniquen con este chat y puedan reprogramar sus créditos o pedir una carta de no adeudos o un refinanciamiento, ¿no? Que fue algo muy importante que se hizo. Y bueno, el foco más importante en ese momento era cómo nos íbamos a comunicar con nuestros clientes, ¿no? Que fue lo que vamos a ver más adelante. Y el desafío y creo que el más trascendente desafío que vimos en ese momento fue el tema del sector automotriz. Cuando inició la cuarentena, hubo un cierre temporal de todos los dealers y los malls, centros comerciales, los patios, todo lugar donde las personas iban precisamente a ver el vehículo, estaban totalmente cerrados. Entonces, ahí era una situación muy complicada porque esta compañía, su negocio es el crédito vehicular. Si no hay los dealers que ofrezcan el vehículo, no se hace negocio. Entonces era un impacto muy fuerte que teníamos en ese momento, ¿no? Por otro lado, también hubo un cierre muy fuerte de las notarías. Las notarías estuvieron cerradas y no había posibilidad de constituir garantías vehiculares. Algo que nos caracteriza a nosotros en Santander y por qué tenemos una buena calidad de la cartera es que todo el crédito vehicular que nosotros financiamos, el vehículo tiene una garantía nuestra. En caso de la persona, por cierta coyuntura o razones, no pueda pagar el vehículo y caiga en impago, nosotros podemos recuperar el vehículo y recuperar hasta un 80 o 83% del capital. Entonces, eso hace que tengamos un negocio muy rentable porque podemos recuperar el valor del vehículo que financiamos prácticamente vehículos nuevos o de pocos años de antigüedad. Entonces, había al inicio de la pandemia un tema muy importante porque las notarías estaban cerradas. Eh, Nosotros más adelante vamos a ver, desarrollamos mucho diseño web, que es un poco más de lado con la digitalización. Ayudamos a que los dealers se digitalizaran. Antes, estos dealers, estos patios, estos concesionarios no tenían páginas web desarrolladas, solamente mostraban los modelos de los vehículos, pero no podías tú captar clientes ahí en las páginas web. Nosotros con nuestra área de marketing digital, de sistemas e innovación, se encargaron de crear y ayudar a los dealers a crear páginas web para que las personas que quieran cotizar un vehículo entren a su página web y automáticamente esa información llegue a Santander Consumer y un ejecutivo. Eso es lo que vamos a ver más adelante, pero fue muy interesante cómo Santander Consumer y todas estas empresas que no eran nada digitales, en menos de un mes, ya tenían todos sus desarrollos en sistemas, sus plataformas digitales para atender a los clientes que no podían ir a los centros comerciales, ¿no? Bueno, un poco para ver, ya para entrar un poco a los resultados de la gestión de, de las decisiones estratégicas de la pandemia. Estas solamente son cifras para entender un poco cómo estaba Santander Consumer antes de la pandemia. El gráfico de arriba son las colocaciones de créditos vehiculares. Son las cifras que se colocan por cada mes y el mensaje en esta slide es que la empresa estaba en pleno crecimiento de su productividad. Entonces, antes de llegar la pandemia, teníamos un promedio de 300, 700 y 800 créditos de productividad de colocación por mes, que era un mensaje muy bueno. También nosotros no éramos primer puesto en el mercado. Estábamos un cuarto puesto y había otras entidades en el cual tenía mayor participación en el crédito vehicular. Y el costo financiero era un costo promedio que tenía la industria, ¿no? Y también teníamos nuestra posición de bancos. Bueno, ahora vamos a ver un poco más adelante cuáles fueron los resultados y las acciones que tomamos por el lado de la digitalización de nuestros procesos. Hubieron tres frentes muy importantes que definieron la estrategia digital de la entidad. Por un lado, tenemos lo que es la cobranza. Nosotros teníamos una página web en Santander Consumer, pero faltaba hacer más desarrollos que por la pandemia nos impulsaron a hacerlo de una manera más rápida. Por un lado, habilitamos el pago de cuotas vía web, que
¿Esto qué significa? Que las personas ahora podrían pagar sus cuotas a través de la misma página web. El foco importante era que evidentemente las personas no podían salir, no podían ir a las agencias, y lo que queríamos es que todos sus pagos lo hicieran en la casa. Entonces hicimos un desarrollo muy importante en nuestra página, y también ofrecimos lo que es la afiliación al débito automático, por el cual la persona podía registrar su tarjeta de débito y automáticamente cada fin de mes iba a cobrar la cuota de crédito vehicular, ¿no? Por otro lado, como le comentaba, también era muy importante el tema de la comunicación con el cliente, y por el hecho de que la persona no podía moverse a las agencias, teníamos que comunicarnos con ella, y nosotros creamos un chatbot en Facebook para poder comunicarnos con ellos y poder ver todo el tema de cómo reprogramar un crédito o cómo refinanciar, ¿no? Algo muy importante es que cuando comenzó la pandemia todos nos acordaremos que existían los negocios de call center, por el cual había varias personas que trabajaban en estos espacios pequeños, por el cual atendían llamadas. El único tema que surgió es que cerraron todos los call centers en prácticamente todo Lima y gran parte del país. Y nosotros, Santander Consumer, trabajamos con ellos. Entonces, ahí también hubo un problema muy fuerte en la atención al cliente que tuvimos que resolver de una manera muy rápida. Que esto lo hicimos con estos chatbots que nosotros creamos. Por otro lado, todos los negocios, a pesar de toda la coyuntura, no pueden paralizarse. Tenemos que seguir haciendo negocios, y nosotros lo que impulsamos fue el préstamo de consumo, y nosotros lo que hicimos fueron ventas digitales. Si ustedes pueden ver el gráfico de derecha, ven a la persona que está ahí tomándose un selfie. Es una manera de cómo obtener un préstamo, perdona, de una manera muy rápida, con solamente mostrar su DNI, que la máquina lo escanee, un movimiento de cara, y automáticamente nuestro sistema podía determinar si la persona estaba habilitada o no a tener un préstamo con Santander, y a los 2 días o 3 días obtenía el préstamo. Entonces, esto fue algo que hicimos de una manera distinta en el sector, y fue algo que nos salió muy bien. A pesar que no hemos tenido una fuerte posición en los préstamos de consumo, lo hicimos por un tema de diversificación de la cartera, ¿no? En temas de los resultados de la gestión financiera, este gráfico es muy importante porque esto es ya después de la pandemia. Nosotros logramos ser primer puestos en el mercado, y esto fue porque hicimos dos estrategias muy importantes. Y es que cuando hubo todo el tema del inicio de la pandemia, nuestros partners de China ya estaban viviendo la pandemia con anticipación. Ellos ya vivían con 2 o 3 meses de anticipación lo que estaba sucediendo con la pandemia, y nos comentaron que iba a haber una alta demanda de City Cars, que son carros cómodos de 12.000 o 13.000 precio de venta, que muchas personas iban a demandar. Por otro lado, nos habían comentado que las personas no iban a querer subirse a micros, a transporte público, a buses, taxis. La gente iba a demandar su vehículo propio. Entonces nosotros, en el momento de la pandemia, en estado de emergencia, aprovechamos ese tiempo para poder desarrollar estrategias digitales y comerciales para poder atender a los clientes cuando llegara el momento en el cual se abriera el mercado, tener el producto vehicular. Y eso fue lo que hicimos. Y por otro lado, sabíamos también de nuestro partner de China que iba a haber una alta demanda de estos carros de delivery, estas camionetas, justo la camioneta blanca que está arriba en la imagen, y a haber una alta demanda porque las personas no íbamos a ir al trabajo, al supermercado, todo lo íbamos a pedir por delivery. Entonces, también decidimos atender una estrategia digital para atender esta alta demanda de estos vehículos, ¿no? Todas estas acciones hicieron de que nosotros aumentáramos nuestra productividad cada mes, cada año. 2020 tenemos un promedio de 700 créditos por mes, 2021 eran unos 830, y al cierre del 2022 hemos hecho ya 1.000 créditos. Esto ha hecho que nosotros seamos el primer puesto en el mercado, y a la fecha, 1 de cada 3 vehículos en el Perú, en el cierre de 2022, ha sido financiado por Santander Consumer. Entonces, esto ha sido una buena muestra de la estrategia digital. Un poco para ver el tema de la recaudación. Este es un tema muy importante por el lado de la tesorería, porque nosotros, al reprogramar este 83% de la cartera, al reprogramar este 83% de la cartera, hubieron varios meses que no teníamos flujos de caja. El gráfico de arriba es un reflejo de cómo es la administración de la tesorería, porque hubieron varios meses en el cual no teníamos ingresos de caja, ¿no? Y lo que hicimos fue
financiarnos para poder coberturar estos gaps de liquidez, ¿no? Eh, Cuando nosotros reprogramamos la cartera, lo hicimos no obviamente por un tema económico, pero también había un corte social. Evidentemente, todas las familias estaban chocadas por la nueva situación, ¿no? La nueva situación económica, y teníamos que darles un alivio por el tema de sus pagos, ¿no? Teníamos que darle un alivio para poder adaptarse a la nueva realidad. Y decidimos reprogramar este 83% de la cartera, que fue una reprogramación alta, que a pesar de que el sistema financiero solamente reprogramó un 50 o 60, nosotros nos atrevimos a hacer un 83%, pero lo hicimos porque conocíamos perfectamente nuestra cartera y sabíamos que teníamos una garantía vehicular. Y esa decisión fue muy buena. Acá, acá pueden ver los gráficos, claramente cómo se recuperaron los flujos de caja y cómo poco a poco los clientes estuvieron pagando. Hasta el día de hoy, ya en marzo de 2022, tenemos solamente un 0.2% de cartera reprogramada. Esto quiere decir que en estos últimos 2 años, ya todos los clientes que ya nos han pagado y el resto que no pagó ya está provisionado, pero es muy poco. Esto también muestra un poco la buena decisión de la gerencia de riesgo que tuvo en ese momento y cómo nosotros administramos muy bien la cartera, ¿no? Bueno, esto ya es un poco más lo que son los resultados financieros de la entidad. Estos son los indicadores financieros. Y el primer gráfico de arriba es el margen con dinero bruto. En temas de finanzas corporativas, esto como si fuera tu utilidad bruta. Es un crecimiento de los últimos 7, 8 años de un 30%. A pesar de todo, bueno, al inicio de la presentación vieron cómo estaban nuestros indicadores en el 2019 y todas las decisiones arriesgadas que tuvimos, y sin embargo hemos tenido unos resultados positivos y de manera creciente. Nuestra utilidad neta creció un promedio 43%, a la fecha ahorita está en un 41%, y nuestros indicadores de ROE y ROA se siguen manteniendo en la alza. Ahora en marzo hemos cerrado con un 3% de ROA y un ROE de un 21%, que son indicadores muy destacables para el sistema financiero actual, ¿no? El tema de la cartera, bueno, esto es un poco más técnico, pero sí es bueno que acá el público en general comprenda un poco del sistema financiero, es que el gráfico de arriba es la cartera crediticia, es el stock de financiamiento que nosotros realizamos de créditos vehiculares. Actualmente ya estamos 1 billón de créditos, hemos tenido un crecimiento estupendo. Nosotros, si ven el gráfico, 2019 cerramos con 569 millones en stock de cartera, y la compañía en los últimos 2 años y medio se ha duplicado. Ahora ya estamos 1 billón, y esto ha hecho que nosotros seamos primer puesto en el mercado. Y otro punto importante es el tema de la mora contable CBS. La mora contable es un indicador que es muy importante en el sistema financiero, donde mides exactamente cuánta es la participación de tu cartera que menos paga, que no están de buena calidad con respecto al resto, ¿ya? De manera simple, esa es la definición. Y nosotros en Santander Consumer, al cierre de este último trimestre, tenemos la mejor mora en el sistema financiero de entidades especializadas en crédito vehicular. Y el motivo de esta mora cumple porque nosotros buscamos dar crédito vehicular a la persona dependiente. No buscamos atender taxis, buscamos atender a clientes que usen el vehículo de manera privada, de manera privada para su propio uso. Y esto ha hecho que nosotros, la idiosincrasia de la cartera se comportara mucho mejor que nuestros competidores. Si ustedes pueden ver en el gráfico, lo que están resaltados en rojo son las entidades especializadas en crédito vehicular como más de acceso. Y estas entidades tienen mucha relación con otros nichos que son más de taxis, transporte público, ¿no? Entonces, nosotros nos enfocamos en otro sector, y esto ha hecho que nosotros tengamos una mejor mora, una mejor rentabilidad y una mejor administración de la cartera en sí. Bueno, estos son un poco gráficos de tesorería, pero yo creo que ya me estoy pasando un poco del tiempo, pero le dejo con estas No, no, últimas. estamos bien, Cristian. Sí, Estamos bueno, bien, claro. nada, bueno, Estamos esto, bien, es súper interesante. De hecho, estoy pensando en muchas cosas que los alumnos ven en las clases y que ahora se ven cristalizadas aquí, en cómo realmente se nombran los números. Así que dale, dale. nada, bueno, es que esta presentación en realidad es una presentación que hacemos a los inversionistas, a fondos mutuos, AFPs, aseguradoras, y siempre le comunicamos nuestros resultados trimestrales, porque nosotros tenemos instrumentos emitidos en el mercado y constantemente tenemos que tener una relación con el inversionista, ¿no?
Por ejemplo, este gráfico de acá es algo que siempre actualizo de manera trimestral. Es, esto a todos los chicos que están ahorita, que están estudiando finanzas, les va a encantar este gráfico, porque muestra un poco cómo inicia una compañía. Nosotros iniciamos en finales de 2012 con capitales en dólares, capitales de España que vinieron acá en el Perú, y poco a poco la compañía se fue introduciendo a la banca local, ¿no? Los primeros años teníamos financiamiento en dólares y los bancos locales nos financiaban con garantías, stand-by letter, colaterales, todo tipo de garantía porque éramos un negocio riesgoso, teníamos pérdida en ese momento. Pero poco a poco, cuando dimos mejores resultados, mejores indicadores, ya utilidad positiva, los bancos retiraron todos estos colaterales porque la compañía ya era más segura, ya tenía rentabilidad. Entonces ya nuestros financiamientos eran a sola firma. Entonces, si pueden ver ahí en el gráfico, 2013, 2014, nuestra posición era mucho en dólares por el accionista, pero a partir de finales de 2014, 2015 y 2016, ya nos introducimos bien con la banca local y ya teníamos ya financiamientos sin garantías, ¿no? El 2017 fue un año muy importante para esta entidad. Nosotros inscribimos un programa de instrumentos financieros en el mercado de capitales acá de renta fija local en el Perú, un programa de 200 millones. Nuestra primera subasta fue de 70 millones y a la fecha, al día de hoy, tenemos unos 173 millones que representa el 20% del funding de la entidad, ¿no? Un 77% son bancos locales extranjeros, líneas del exterior y un 4% es una deuda subordinada con casa matriz, ¿no? Entonces, este gráfico es interesante porque refleja cómo evoluciona la compañía, cómo el negocio te exige diversificar tu fuente de financiamiento, cómo haces tú para poder sustentar el crecimiento de una cartera, porque el crecimiento de una cartera no se sustenta solamente por la recaudación de la entidad, necesitas a veces otros acreedores que aporten en el negocio y tú sigas creciendo, ¿no? Y el cuadro de la derecha es un poco nuestras metas a futuro. Nosotros estamos buscando futuro colocar bonos corporativos que sirven para el financiamiento de 3 años, 5 años. El único tema que sucedió es que cuando inició la pandemia íbamos a emitir nuestro bono corporativo, pero tuvimos que cancelar la subasta porque, para empezar, nadie sabía exactamente qué iba a suceder con el país en los primeros meses de abril, mayo, junio. Aparte, los inversionistas institucionales del país no tenían mucho apetito por invertir en instrumentos mayores al plazo de un año porque no había un conocimiento de qué iba a suceder, ¿no? El único tema que sucedió después es que nosotros en el 2021 ya estábamos posicionados para emitir nuestros bonos corporativos, pero justo vino el tema político, la coyuntura política no ayudó al país, creo que a todas las industrias, y tampoco pudimos colocar nuestros bonos corporativos, pero ahora sí estamos viendo esta oportunidad de diversificación de fondeo, ¿no? Pero es un caso de negocio que ya después me imagino que la Universidad de Lima, con lo que estamos trabajando contigo, Marcelo, ya lo vamos a poder explicar mejor, ¿no? En el caso que estamos preparando, ujú, Sí, con la ahí profesora Julia. exactamente. Y bueno, esto ya es la parte final de esta presentación y en realidad son un poco las conclusiones. Y este caso de negocio bueno, es un caso de la realidad porque nosotros estamos acá operando y fue muy interesante cómo esta compañía, que era una compañía de todos los trabajadores en casa, en la oficina, una compañía de muchos papeles, porque el crédito vehicular es papeles. Al final, cuando sacas un vehículo, tiene que estar una notaría, los documentos, es un papeleo grande. Y cómo nosotros, a pesar de todo este tema, de tener solamente una agencia en el país, logramos salir adelante, digitalizar la gran cantidad de nuestros procesos, lograr ser el primer puesto en el mercado automotriz y tener unas finanzas sostenibles con la administración de la tesorería que se ha venido haciendo el Departamento de Finanzas. Y un poco como tema de ya personales de catarsis, yo siento que la formación de la de Lima ha sido clave porque cuando yo llegué acá, llegué con pocos meses de administrar la tesorería, pero inevitablemente por toda la situación de la pandemia, me vi impulsado a tener que hablar con varias áreas, varios bancos, inversionistas, sociedades agentes de bolsa, clasificadoras de riesgos y yo siento que en la Universidad de Lima, con todos los cursos que he llevado, todos los trabajos en equipo te impulsan a tener que ser una persona que constantemente estés hablando con otras, ¿no? A pesar de que ya cuando tú llevas varios tiempos en el sistema financiero y trabajas con personas que vienen de otras universidades, tú te das muchas veces cuenta cómo es las relaciones que tiene una persona de la de Lima con el resto de universidades, que eso es un poco que yo sí valoro mucho, la forma de cómo conectas con tus equipos, trabajas de la mano con otros y cómo te desenvuelves en estos tipos de ámbitos, ¿no? Y mi único mensaje para todos los administradores que están acá de la de Lima, bueno, yo llevo
prácticamente he acabado la carrera hace unos 5 años ya, cumpliendo este año, y a pesar de todo es que el único mensaje que le doy es que siempre traten de buscar un área que se quieran especializar, y trabajen siempre de la mano con sus equipos. Es muy importante que siempre, como administradores, sepamos utilizar el recurso humano y sacar lo mejor de cada equipo. Es algo muy importante que yo diría y creo que sí, como decía, vuelvo a repetir, la verdad que la Universidad de Lima me ayudó mucho en ese tipo de ámbitos. Y nada, eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Ahora es el momento que contestes las preguntas de aquí de muchos asistentes. Tengo una pregunta aquí. Dice, ¿cuál es el mayor reto, Cristian, que tuviste al digitalizar todas estas operaciones que mencionaste? Porque hablaste de una gran digitalización de operaciones. ¿Cuál es el mayor reto, lo más complicado? En realidad, ese fue del área de marketing digital e innovación acá de Santander Consumer, pero ellos tuvieron un reto importante porque solamente contábamos con una página web donde tenían la información de los créditos vehiculares, pero de la noche a la mañana tuvieron que desarrollar estos modelos y ver la forma de cómo todos nuestros procesos pasan a la nube, ¿no? A la red. Nosotros también tuvimos un desafío muy importante porque los concesionarios no eran nada digitales. Tenían su página web donde mostraban la información de qué crédito, qué vehículos tienen, ¿no? Qué marcas, qué modelos, pero no tenían exactamente cómo era la forma de capturar al cliente, ¿no? Al cliente final. Y hubo unas alianzas estratégicas donde en cada página de cada entidad, como Mitsubishi, por ejemplo, tú podías entrar a un cotizador, ¿no? Podías poner tu nombre, tu apellido, tu DNI, datos referenciales y el vehículo que tú quieres, cuánto quieres cotizar, y automáticamente te lleva un correo a los 2 días en el cual te decía si accedías o no al crédito vehicular, ¿no? Eso fue un trabajo que lo hicimos de la mano con los patios comerciales, porque ellos no tenían esta información y necesitaban colocar créditos, pero sabían que las personas no podían ir a los patios. Entonces, teníamos que hacerlo, teníamos que trabajar de una manera digital, o sea, y eso es lo que hicimos y fue genial. En el mes de julio y agosto, ya cuando ya la cuarentena se liberó, todos estos vehículos que se activaron en el momento de estos 3 meses del inicio de la pandemia, recién comenzaron a desembolsarse y a entregarse los vehículos. Y fue Ujú. genial porque a pesar de todo, estaban paralizados todos en nuestras casas, pero sí se estaba activando el crédito vehicular, pero el vehículo aún no se entregaba. Recién en agosto que se abrió la economía, comenzó a entregarse el vehículo que ya se había activado meses antes. Entonces, eso sí fue un trabajo que no se podía haber hecho si no habíamos digitalizado todas las páginas web de los concesionarios y la nuestra. Pero claro, claro, no había reparado en eso, ¿no? Claro, tenías un montón de vehículos que no se habían entregado, ¿no? Han aparecido un montonón de preguntas, Cristian. Voy a tratar de ponerlas casi todas. No, Nos contaste, nos dice un compañero, nos dice que un asistente, nos contaste esto del selfie para tomar evaluación de créditos. ¿Cómo supieron discriminar a las personas para dar el crédito o no con esta tecnología, con este asunto? Nos sí, preguntan, Cristian. sí, este fue un proceso digital que se desarrolló en parte de la región, no solamente en Santander, Perú, también en otros países de Latinoamérica. Y es un desarrollo de una empresa que ahorita no me acuerdo exactamente el nombre, pero es un desarrollador digital por el cual tienen un modelo donde tú pones tu DNI, lo escaneas, te graban la cara y después de esta información pasa por la nube hacia esta compañía que analiza la información y evidentemente su sistema es muy especializado y se va a dar cuenta que la persona que ha mostrado su DNI es la persona que está mostrándose el selfie, ¿no? Entonces, ese desarrollo es genial, es algo que en Perú no había, pocos países de Latinoamérica lo estaban haciendo, en Europa, Estados Unidos sí se está dando mucho estos ámbitos, y acá nosotros lo decidimos hacer porque necesitamos desarrollar un poco la diversificación de nuestros productos. Nosotros somos especializados en crédito vehicular, nuestra cartera es 94% crédito vehicular, no, 96%, y hay solamente un 3% que es de consumo, pero esto fue el inicio para nosotros poder edificar a nuevos productos financieros y esto fue un desarrollo de sistemas, un desarrollo digital que, que es prácticamente el futuro. Nadie pensaba que con solamente un selfie o una foto ya te pueden dar un préstamo a los dos Claro, días. Y eso claro. lo hicimos.
Es un súper reto. Y hablando de retos, hay una pregunta también que me llama mucho la atención a razón de los comentarios que hiciste tú sobre los skills que habías desarrollado en la universidad. La pregunta es, ¿cuál ha sido el mayor reto? ¿Cuál ha sido, dice, cuál ha sido el mayor reto de lidiar con trabajo, con equipos remotos, dice? Sí. Eh, yo técnicamente administré una tesorería en mi casa, en mi cuarto. Prácticamente un año y medio estuve todos en la casa y me acuerdo que en la mitad del año pasado, ya con la vacunación, hubo un retorno a la oficina, ¿no? Lo que hacíamos era tener, evidentemente, reuniones en Zoom, por Teams, nos reuníamos. El trabajo financiero, lo bueno es que es un trabajo muy de Excel, de análisis de data, y obviamente mucha comunicación, ¿no? Y para mí fue un desafío muy complicado porque nosotros teníamos, por ejemplo, financiamiento de deuda que teníamos que renovar. Y lo interesante acá es que no solamente fue Santander Consumer que se digitalizó, sino también los bancos con los que nosotros trabajamos. Por ejemplo, incluso puedo dar el ejemplo, Banco Santander Perú también ofrece financiamientos, y antes de la pandemia estos financiamientos firmamos un pagaré, que es un documento físico, Ajá. un físico en el cual, en el caso incumplen el pago, se activa ese pagaré, ¿no? Y se comenzaron a dar financiamientos electrónicos, por el cual nuestros propios representantes legales ingresaban a la página web de Santander, del Banco Santander, ponías tus datos, ponías el monto que querías financiar y bueno, pero obviamente antes ya quedabas con el ejecutivo la tasa y el monto, ellos, y simplemente con dos clics y el token que cada uno de los apoderados de la compañía tenía, teníamos los fondos, el financiamiento al minuto en nuestra cuenta. Entonces fue un trabajo de todos los bancos del país. Otro banco como, por ejemplo, el Interbank en su momento, aceptaba financiamientos solamente con firmas digitales. Ya después regularizamos los documentos, pero evidentemente todos conocíamos que había una situación de emergencia y no nos podíamos mover con facilidad en el mes de marzo y abril, y hubieron varios financiamientos que los firmamos de manera digital con posterior regularización. Entonces, yo creo que la administración de tesorería ha sido un desafío tremendo, a pesar de todo lo que hubo en el país, y la digitalización estuvo de la mano. Pero claro, pero desafío impresionante, ¿no? Hay varias preguntas, Cristian, con respecto a la digitalización, cómo se demoraron en digitalizar los procesos, qué tuvieron en cuenta primero para digitalizar los procesos, considera que la digitalización actual ha cambiado completamente el modelo del presencial. Hay muchas preguntas con respecto a la digitalización de los procesos. Cristian, como para poder contestarle a muchos que tienen preguntas sobre digitalización de procesos, si tuvieses que tratar de resumir así muy rápidamente cuáles son estos puntos muy importantes con respecto a toda la digitalización de procesos que has mencionado, ¿cuáles tendrían que ser? ¿Cuál sería tu top de temas de digitalización tomar en cuenta? Porque hay muchas preguntas sobre digitalización. Sí, en realidad lo primero que se me ocurre fue el tema de las reuniones. Todos pasamos como lo que estamos haciendo ahorita, todo era Zoom, videollamadas, y muchos nos pusimos a pensar, y antes de la pandemia sucedía que varios gerentes iban de un país a otro a viajar por temas de alianzas estratégicas, negocios, pero nos dimos cuenta, creo que todo el mundo, que oye, con una simple llamada por Teams podíamos simplemente concretar un negocio, no tenemos que estar viajando a otro lado, ¿no? Y esto es algo que hasta el día de hoy sucede. Acá en Santander, de la planilla, que antes éramos 177, ahora somos unos 240, me parece. La gran mayoría sigue en casa, y tenemos solo un modelo de trabajo híbrido. Yo, por ejemplo, vengo, bueno, por la tesorería tengo que venir porque veo varias operaciones del financiamiento en la entidad, pero gran parte de mi equipo está en sus casas, no tienen la necesidad de venir acá, pueden seguir trabajando en su hogar sin ningún problema. Por tal de que cumpla con sus objetivos, Santander, la verdad que ya se adaptó a la nueva normalidad. Incluso también ha habido un tema de confianza también, porque antes teníamos este modelo de tienes que ir a la oficina, tienes que estar a la primera hora del día, pero ahora es un tema más de objetivos. Con que tú puedas hacer todo tu trabajo en tu casa, no, acá el estilo de liderazgo de Santander les parece estupendo, ¿no? Y por otro lado, la digitalización, sí, como lo comenté en la presentación, renovamos mucho las páginas web,
ayudamos mucho a los dealers. Lo bueno es que ya hubo una recuperación en los call centers, las áreas de recuperaciones, los ejecutivos ya están en todos los patios de gran parte de patios comerciales acá en el Perú, obviamente cumpliendo con sus protocolos, ¿no? Del MINSA, pero sí se hizo desarrollos importantes y cada vez seguimos aumentando más, pero estos ya son temas técnicos de data warehouse, big data, que es algo que está creciendo mucho. Nuestra cartera actualmente es unos 1 billón de cartera en stock. Debe haber más de 50.000 clientes que nosotros atendemos y hay una serie de data muy interesante que nuestra área de inteligencia de negocios está analizando. Podemos analizar comportamientos, dónde viven, cuántos son sus ingresos y en base a esa información nosotros podemos ofrecerle diferentes productos, no solamente el vehicular, también el producto de consumo que nosotros tenemos. Pero sí, eso es prácticamente. Gracias, Cristian. Ahí nos estás dando una lección aceleradísima de adaptabilidad. Hay unas preguntas. Tú mencionaste tu presentación que había una lámina que de repente le iba a llamar mucho la atención a los que les gustaban las finanzas. Y creo que tuviste mucha razón y te dan la razón varias preguntas. Hay varias preguntas respecto a los fondos y fondearse. De hecho, hay una pregunta que dice, ¿cuáles son los beneficios de fondearse con emisión de bonos corporativos? Y también recordé otra pregunta que hacen sobre, ¿y cómo era esto del financiamiento de los fondos? Cristian, ¿nos puedes contar un poco más sobre cómo es que llegaron a la conclusión de estas fuentes de financiamiento y fondos y por qué es importante? Porque muchos estudiantes aquí a veces nosotros les enseñamos pues sobre bonos y sus instrumentos y de repente no son familiares, porque no todos los negocios hacen estructuración de deuda. Y Sí, tal vez es una buena oportunidad para que nos cuentes un poco más de eso. sí, le comento. Cuando tú inicias en una compañía, eh, siempre vas a querer buscar el costo financiero más barato, pero ese costo financiero viene por buenos resultados, buena reputación empresarial, ¿no? Cuando tú, en realidad, siempre cuando inicias por aporte de accionistas, capital social, en el patrimonio directo, y poco a poco inicias operaciones. Nosotros cuando comenzamos la compañía, sabíamos que queríamos entrar al mercado de capitales porque cuando tú emites deuda en el mercado bursátil, siempre el costo financiero va a ser mejor que la banca, porque los bancos, demos un ejemplo, BCP o BBVA, Interbank, cuando te van a prestar dinero, ellos te prestan una tasa que va a estar incorporado sus gastos financieros, sus gastos administrativos, planilla, ¿no? Ellos te tienen que ofrecer una tasa que cubra los gastos propios del BCP, por ejemplo. Entonces, sabíamos que íbamos a tener mejores rentabilidad con el mercado bursátil, pero cuando tú inicias en una compañía, no puedes iniciar en el mercado bursátil de una manera tan acelerada. El inversionista tiene que ver que estás desarrollando negocios, la empresa está teniendo buena utilidad y recién ahí que tú ya tengas un tiempo en el mercado y veas que sí eres sostenible, recién ahí se vuelve más interesante invertir en una empresa, porque a veces hay varias compañías, ¿no? que se invierten a inicio, que son venture capital, que inician desde cero, pero en un negocio como Consumer, que es un negocio financiero, es muy importante el tema reputacional y ver cómo desarrollas tu negocio en el tiempo, ¿no? Es por esa razón que 2017 ya era el año idóneo para hacer este programa de instrumentos, porque la compañía 2 años antes ya había cambiado su resultado, ya estaba en terreno verde positivo y ya tenía una buena relación con los bancos, ya había reducido sus garantías, ¿no? Pero por otro lado también había la necesidad de seguir creciendo. Y es que las entidades bancarias te van a prestar siempre hasta un nivel de tu patrimonio. Siempre las entidades van a querer cubrirse, van a querer prestarte dinero, pero siempre tratan de no tener una muy alta posición a un emisor. Y nosotros necesitamos seguir creciendo, necesitamos seguir invirtiendo en el país. Entonces, creamos este programa para diversificar a los bancos, para que no tengamos solamente exposición a los bancos, sino podemos tener exposición a AFPs, fondos mutuos, a estos inversionistas especializados que hay en el país. Y algo interesante que igual se lo comento acá es que este programa de instrumento a corto plazo, el día de ayer ya escribimos uno nuevo. Ahora es un programa de 500 millones que va a servir para el financiamiento de los próximos 6 años de la entidad, que es algo que hemos hecho acá en la área de tesorería. Y eso es, o sea, una entidad, me imagino que varios de los chicos que hemos estudiado finanzas hemos visto el tema de diversificación de portafolio, diversificación de riesgo, ¿no? Acá se cumple la realidad porque no puedes depender solamente de unos solos bancos. Esta entidad, por ejemplo, ha podido financiarse todo el financiamiento del Banco Santander de España.
pero había estado cero diversificado. Iba a estar muy condicionado a su otra parte. Pero en este gráfico es muy simple, pero acá hay más de unas 13 o 14 entidades que financian la compañía directamente. Pero acá lo he agrupado solamente tres rubros. Y eso esa es la idea de la diversificación, que tú ayudas a seguir creciendo y no solamente estar dependiendo de las condiciones que te dé solamente una contraparte. Esto es fantástico, estos datos que nos brindas. Muchas veces nosotros como estudiantes no vemos, digamos, lo que sucede en la vida real, y aquí Cristian nos trae un ejemplo concreto de cómo lo que aprendemos funciona. Cristian, ya sea los últimos 4 minutos que nos quedan de tu participación antes de escuchar a Javier Benavides, hay una pregunta que particularmente me llamó la atención y quiero compartirla contigo. Dice, ¿qué recomendaciones le darías a los jóvenes estudiantes que desean encaminarse hacia las finanzas como tú? Eh, Ahorita, bueno, evidentemente, cuando tú inicias prácticas y ahora que ha habido una exponencial gama de universidades que salen por todo Lima, se ha vuelto más complicado conseguir prácticas. Es algo que sí me he dado cuenta analizando los últimos 5 años. Yo solamente recomendaría que si de verdad te gustan las finanzas y si estás interesado en el sector, trata de especializarte y llevar cursos y seguir postulando, tener una buena red de contactos con los docentes de la Lima, que varios que todos son de finanzas, también tienen una buena red. Y, y seguir constante, porque a veces sucede que esto es un poco más mi punto de vista. A veces cuando ya quieres buscar prácticas decides ir a una área distinta y muchas veces te pueden centralizar en solamente esa área y después cuando quieras saltar al área de finanzas se te va a hacer un poco más complicado que el resto, ¿no? Entonces ahí yo diría que a veces un poco de paciencia, yo sé que las cosas demoran en llegar, pero mientras en el camino es bueno que se sigan especializando, llevando cursos. Ha habido varias universidades importantes que han hecho cursos gratuitos digitales que los chicos también pueden llevar. Y la idea es esa, porque de todas maneras estas oportunidades llegan y tener un poco de paciencia, porque a veces es así. Y a veces, si tú quieres un área financiera, es mejor que inicies desde cero un área financiera, ¿no? Muchísimas gracias, Cristian. Ha estado con nosotros Cristian Rodríguez, el administrador aquí en la universidad, es actualmente jefe de finanzas ya LM y tesorero en Santander Consumer, fue el primero de su clase y estamos muy orgullosos de él. De todo lo que nos has contado, me he quedado impresionado con cuántos números. Muchísimas gracias, Cristian, otra vez, esta es tu casa, estamos aquí para cuando necesites. Tus profesores no solamente son tus profesores, sino también son tus amigos. Muchísimas gracias, Cristian. Y ahora es momento de escuchar a Javier Benavides. Javier Benavides es amigo personal de muchos años, somos compañeros de la universidad, ¿sí? Y Javier está en Panamá en este momento. Javier Benavides es administrador de la Universidad de Lima, es magíster en marketing por la UPC, cuenta con más de 15 años de experiencia en el consumo masivo, con una especialización en la categoría de belleza, medios de comunicación, BTL, ha ocupado distintas posiciones en Gillette del Perú, ha sido gerente regional de operaciones de marketing, actualmente se desempeña como director de innovación para Latinoamérica y Procter & Gamble, y tiene una voz prodigiosa porque también es cantante. Javier, muchas gracias por venir y por estar aquí. Son más de 700 personas que están escuchándote, casi todos los presentes son estudiantes y estamos muy orgullosos que estés aquí también con nosotros. Buenas noches, Javier, bienvenido. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, profesores, alumnos de mi querida Universidad de Lima. Muchos recuerdos ahí. No solo conocía a Marcelo y a su esposa, sino también a mi esposa. Entonces, realmente la Universidad de Lima significa mucho y ahí me formé. Y como lo dijo Marcelo, entré, digamos, al mundo comercial, porque empecé en el área de ventas, de ahí pasé por el lado de marketing, y en los últimos años estoy en un rol nuevo que ni siquiera la compañía lo tenía y existía, que es el rol de innovación disruptiva. Y hacia ahí va a ir un poco la presentación del día de hoy, porque, y quise ponerle el título Mentalidad de Startup, y la razón por la que puse esto es porque el reto que tenemos
nosotros en una compañía como Procter, y que ahora voy a hablar un poquito de la compañía, es una compañía bastante grande a nivel mundial, es casualmente comportarse como una startup a la velocidad de las necesidades, siendo una compañía tan grande. Entonces creo que ese es un poquito el lado que yo les voy a contar, como una corporación tan grande, a pesar de la historia, del tamaño, puede ser ágil también, ¿no? Y creo que eso les puede traer algunos insights importantes, ¿no? Ahora, una cosa adicional es que algo que a mí siempre me gustó como alumno es que en estas exposiciones, cuando venía alguien, además de compartirnos, me gustaba cuando te dejaban algo que tú podías aplicar, ¿no? Entonces, por eso es que parte de la presentación también va a ir hacia un caso práctico que me gustaría ver, que lo puedan seguir juntos para que lo puedan utilizar también el día de mañana y se lo puedan llevar. Yo quería empezar también diciendo, un poquito presentándome, ya más de manera personal. Mi causa favorita son las mujeres en la innovación y en el leadership, ¿sí? Es una causa que yo, digamos, soporto desde el punto de vista de apoyo. Esto es algo que se tiene que hacer de a dos, ¿no? No es una lucha de una sola parte, ¿no? Y la otra, digamos, parte de mi historia, resumida en estos cuadros, tiene que ver mucho con, primero, conocer muy bien al consumidor. Siempre me ha apasionado conocer al consumidor y siempre me ha dado muy buenos resultados de negocio ser esa persona que quiere saber hasta lo último del consumidor. Y eso se ha visto representado en algunas cosas, en algunos proyectos que he hecho en el pasado, que rompieron un poquito el esquema. Esta es una de las preguntas que yo me hacía cuando llegué a Panamá, ¿no? Habiendo tanta gente tan capaz en la compañía, ¿por qué me dieron este rol? Y yo decía, y revisando la historia decía, bueno, lo que pasa es que yo siempre traté primero de conocer mucho al consumidor, pero también traté de ver todas las opciones que pueden haber para resolverlo y de repente buscar hasta las más locas, ¿sí? Experimentar, buscar todas las opciones y de repente una de esas va a funcionar. Entonces acá tengo algunas cosas que pasaron en Perú. No sé si se acuerdan arriba, Fábrica de Sueños, fue un programa de televisión. Cuando todo el resto de países en Procter hacía publicidad, nosotros apostamos por co-crear un programa de televisión. Cosa que normalmente una marca no llega hasta allá, ¿no? Pero acá lo hicimos porque nos dimos cuenta que necesitábamos tiempo para explicar nuestros productos y un comercial de 30 segundos no nos lo daba. A pesar de que ese era el estándar de la industria, nosotros entendimos que necesitábamos tener un comercial más largo para poder explicar y eso se daba probablemente haciendo un programa de televisión. Es una manera de hacerlo. Luego experimentamos con cine, con el mismo insight y no nos fue bien. No porque no les recomiendo hacerlo, sino porque aprendimos que de repente la manera de entrar en publicidad en cine es más que entrar a la película, es entrar con los personajes de la película fuera de la película. Pero ese fue un aprendizaje y esto marca mucho de la historia de innovación que vengo a contarles, que es una historia de solucionar problemas del consumidor con muchas ideas y que muchas de ellas van a fallar, ¿sí? Y que no hay que tenerle miedo a fallar mientras sea en pequeña escala y rápido, ¿ok? Y que aprendamos de él. Entonces, yo quería empezar, y aquí Marcelo, te voy a pedir una pequeña ayuda, si me puedes, vamos a hacer un ejercicio, ahora que se viene uno de los eventos, estaba leyendo que están revisando si va a ser feriado el lunes en Lima, ¿no? No sé si es real eso o no, pero es probable. Por el partido, ¿no? Entonces, yo les quiero hacer aquí a todos los chicos y chicas un ejercicio, y lo que te quería pedir, Marcelo, es que me ayudes con alguno de los comentarios que puedan ir saliendo. Claro, te los voy contando, claro. ¿No? Les quiero hacer un pequeño ejercicio. Imagínense que a ustedes les han dado la responsabilidad de llevar a la selección de Perú al Mundial, y ustedes son las personas que tienen que hacerlo, ¿no? Díganme en el chat qué cosas implementarían, qué cosas nuevas harían, por ejemplo, para poder llevar a la selección de Perú al Mundial. A ver, veamos, somos más de 700 personas esta noche, veamos. A todos los participantes, la idea que propone Javier es, ¿cuáles serían las ideas que haríamos para llevar a los Perú al Mundial? ¿Es así?
Correcto, traten de ser disruptivos, traten de darnos ideas nuevas que de repente no se han dado, o qué pensarían ustedes por lo que conocen, que podría ayudar a que la selección vaya. Ese es el objetivo. Que No podríamos hacer. necesariamente para el partido del lunes, sino en general, ¿no? Ustedes les han dado esa misión. ¿Qué harían? Ajá, dicen jugar en locales en Cusco. ¿Ah? Jugar en la altura. Claro, Ajá, más recompensas por partido ganado. ¿Sí? interesante, Incentivarlos interesante. con recompensas, buscar más como la Padula, Clonar a la Padula. implementar Ok, el tema de confianza y motivación en su mentalidad, más estadísticas del contrario, invertir en academias de fútbol, garra, dice, garra, buenísimo. enfocarse en la juventud, pagar más por la liga, más trabajo en Fíjate, equipo. fíjate, Marcelo, que están muy buenas. Hay muchas que no había escuchado antes, la verdad, y me encanta escuchar estas ideas. Y hay otras que están, si quieres, en nuestro imaginario, Ajá. ¿no? Que venimos diciendo desde antes, la parte de la motivación, que es muy importante y tal. Pero ahora les voy a hacer el mismo ejercicio, les voy a hacer la misma pregunta, pero después de contarles algo. Esto que ven aquí en la pantalla es un chip, ¿sí? Es un chip, eh, esto se trabaja en Japón, donde tú lo pones a la persona y esto, digamos, automáticamente se transmite, ¿sí? A una computadora donde tú puedes saber todos los signos vitales de la persona y muchos temas, digamos, de salud, ¿ok? Y puede viajar, pues, hasta cualquier país del mundo y es al instante, ¿no? Esta tecnología ya se usa y ahora les diría, si saben que esta tecnología existe, ¿harían algo diferente con el plan que les dije, con la pregunta que les dije que es llevar a la selección peruana al Mundial? A ver si Con tienes algunas con respuestas por este ahí. chip, dice, si le ponemos a las personas este chip en la piel, ¿sí? Que puede detectar muchas cosas sobre ellos, Básicamente temas de salud, ¿no? Ritmo ¿sí? cardíaco, Haríamos algo estado de salud. diferente. A Sí, ver, vamos a lanzar la pregunta. Implementaría el chip en los jugadores, dice uno, ¿no? ajá, Les pondría correcto. KPIs, dice otro, Es ¿no? correcto. Escogería a quienes tengan los mejores genes, recopilaría su data, implementaría los chips en los rivales, lo utilizaría en divisiones de menores, sacaría una Buenísimo. estadística de sus mejores movimientos, haría una mejor alineación, eh, Correcto. buscaría predecir su mejor juego, generaría algoritmos, encontraría sus debilidades, utilizaría el Excelente. chip para su productividad. Marcelo, yo eh, creo que lo que la mayoría está diciendo es que usaríamos la data, ¿no es cierto? Mejor, de una mejor manera, para predecir comportamientos, para predecir y poder mejorar nuestras ideas, nuestras selecciones de las personas, etc. Esto ayudaría mucho, por ejemplo, como los jugadores juegan en diferentes países, imagínate un mes antes, porque la queja es, oye, tienen que venir una semana antes, es muy poco tiempo. Bueno, de repente un mes antes ya lo vas monitoreando y le vas dando, ¿no es cierto?, un tratamiento personalizado, etcétera, etcétera. ¿Cuál era el objetivo de este ejemplo? El objetivo es que normalmente cuando nosotros generamos innovación, tenemos nuestro imaginario colectivo, nuestras experiencias, ¿sí? Y está bien esto de hacerlo en equipos multifuncionales, por supuesto, sigámoslos haciendo. Yo amo los brainstorm. Pero una de las cosas que he descubierto en innovación es que un brainstorming solo no es tan potente como un brainstorming que viene ya acompañado de conocimiento de nuevas tecnologías, de nuevos partners, de nuevas cosas que ya existen en el mercado, hoy que la tecnología ha avanzado tanto. Y fíjense que el outcome de las ideas que vinieron después de este dato que les di fueron mucho más disruptivas aún que las iniciales. Entonces, esto es más o menos el mundo en el que yo estoy hoy día. Son estas soluciones disruptivas a problemas habituales. ¿Okay? Para darles una idea de la compañía, esta es una compañía que factura 65.000 bueno, billones, ¿no? De ahora es una compañía mundial, tiene más de 180 años en Perú va a llegar ya a los 80 años.
y está dividida como en diferentes categorías. El objetivo de este slide es confirmar lo que le dije al comienzo. Es una compañía grande, con procesos muy robustos, con mucha gente, y que obviamente para poder lanzar un producto y estar en la casa de todos los peruanos o de todo el mundo, pues necesitas unos sistemas muy robustos, la auditoría, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, en este ambiente tan como cerrado, robusto y tal, ¿cómo puedo hacer innovación y ser ágil, no? O sea, si este es el Titanic, ¿cómo puedo llegar rápido al otro lado de la orilla, no? Y la idea tiene que ver con, casualmente, sí, somos un Titanic en ese sentido, pero podemos tener lanchitas muy rápidas que vayan, traigan esta información, aprendan y luego regresen para usar ese Titanic para seguir avanzando. ¿Ok? En ese sentido, le voy a poner un nombre a este tipo de innovación. Existen 3 tipos de innovación, ¿ya? Esto es basado en el doctor Clayton Christensen, ¿no? Una persona que es muy famosa en innovación, ella falleció hace unos años, profesor de Harvard, que de alguna manera diferencia que hay 3 tipos de innovación. La primera es lo que le llamamos el Sustaining Innovation, ¿ok? Que es básicamente cuando nosotros tenemos un producto que lo mejoramos y obtenemos mayor valor de él y el consumidor está dispuesto a pagar más por el producto. Un ejemplo son nuestras máquinas de afeitar, tenían 3 hojas, ahora tienen 5 hojas, finalmente el performance es mejor, pero seguimos usando el mismo modelo de negocio, que es básicamente venderlo en bodegas o en autoservicio. ¿Okay? Y esta innovación es la que nos da vida a nosotros y a muchas compañías y va a seguir estando. Pero existen otros tipos de innovación que están dentro del mundo de la innovación disruptiva. Uno de ellos es el low-end disruption, que tiene que ver cuando un producto es normalito, no es súper, es normalito, pero para mucha gente es suficiente y no necesita más. En este caso, normalmente los productores lo que hacen es que tienen un nuevo modelo de negocio que trata de abaratar mucho los costos para que todavía tengan ganancias, ¿no? Un ejemplo de ellos son los private labels, las marcas de los mismos autoservicios que obviamente se ahorran muchos costos de marketing porque ya tienen la ventaja de que están ahí, en la góndola. No tienen que gastar para estar en la góndola y pueden usar eso para bajar su... Pero el disruptive innovation, el otro forma de disrupción, que es el new market disruption, ¿sí? Esta es la que en donde Procter está jugando mucho, que tiene que ver con innovaciones donde el atributo principal del producto tiene un performance normal, pero tiene un performance superior en atributos que nunca tuvo la categoría. Les voy a dar, y usa business models totalmente nuevos, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Cuando hace 3 años o 4 le preguntaban a alguien de nuestra propia categoría de pastillas para ayudarte a dormir, como Big Z, que es un producto que está en el mercado, ¿sí? ¿Cuál era la competencia? Te nombraban otras empresas que vendían pastillas para dormir. Y aquí el job to be done es ayudarte a hacerte dormir. Y ese job to be done también te lo están cumpliendo otras empresas, como por ejemplo esta app que se llama Calm. No sé si muchos de ustedes la han usado, pero básicamente sirve para lo mismo. Y es un producto digital que tiene otras ventajas. Por ejemplo, cada vez que yo quiero usarlo, no tengo que ir a la farmacia a comprarlo. Sencillamente enciendo mi celular y empiezo a usarlo. En términos de costo, tiene una suscripción bastante económica cuando lo ves en un año, que probablemente haga que ahorre versus comprarme pastillas. O, por ejemplo, hay mucha gente que le tiene miedo, ¿no es cierto?, al uso de las pastillas porque dice que puede generar dependencia, y ahora el uso de un Calm dice, bueno, esto no debe generar tanta dependencia, me voy a entrar a la categoría. ¿Ok? Entonces, esto es lo que está generando la disrupción. Una competencia que antes uno no veía, y ese es un poquito el principal mensaje que yo les quiero dar. Después le voy a dar unos tips de cómo leer por dónde viene la disrupción. Pero en general es estar viendo qué es lo que hace mi compañía, cuál es el job to be done, ¿no es cierto?, que hace, que ofrece, en este caso esta pastilla que ayuda a dormir, y cuáles son las otras competencias. Y no solamente pensar en mis vecinos, los que hacen exactamente lo mismo. ¿Okay? Hoy con la cantidad de tecnología que hay,
están apareciendo mucha innovación, mucha disrupción para nosotros, digamos, las que son consideradas como empresas tradicionales. Y ahí es donde entra mi rol, que es poder detectar estas innovaciones, estas disrupciones, y obviamente liderar esta ola de disrupción. Y van a ver una cantidad de ejemplos donde van a ver cómo estamos liderando esta ola. Ahora, hay 3 maneras de abordar la disrupción. Una, ¿no es cierto?, es, bueno, si veo una compañía o una startup que está haciendo algo que yo no hago, un white space, por ejemplo, un lugar donde yo no juego, nosotros hemos visto de comprar algunas de estas startups. El año pasado se han comprado 12 startups que son ya parte de la compañía, y ya no solamente es en temas de producto. Fíjense esa compañía que se llama Pressbox. ¿Alguna vez se hubieran imaginado la compañía Procter de la tiendita de Don Pepe, que es como muchos la conocemos en Perú, comprar una compañía como esta, que lo que hace es que tú en las mañanas en los edificios dejas tu ropa en esos lockers y al regreso en la noche ya está limpia? Es un servicio lo que estamos ofreciendo. Entonces, una compañía acostumbrada a vender productos, ¿no? El brand management, ¿no?, fue inventado en Procter. O sea, es una compañía de productos, de marcas, ¿sí? Y ahora empezamos a ver temas de servicio. Bueno, la respuesta es sí, porque lo que el consumidor quiere, ¿cuál es el job to be done? Tener mi ropa limpia, ¿sí? Entonces, esa es una manera. Otra manera es crear nuestras propias como startups internas. Vamos a dar algunos ejemplos de ello, ¿sí? Es decir, gente dentro de la compañía que lo que hace es que actúa como startup, son 2, 3 personas, tienen un proyecto y empiezan a experimentar, y van a recibir financiamiento una vez que van avanzando en la innovación. Y la tercera manera es asociarnos con el mundo de las startups para co-crear con ellas, ¿okay? En ese sentido, por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho es que hemos generado unos nodos en diferentes ciudades del mundo para poder tener como estas especies de alianzas con los agregadores de las startups. ¿Y para qué nos sirve ser aliados de venture capitalists, de aceleradoras? ¿Para qué nos sirve? Porque una vez que nosotros tenemos un challenge de negocio, un problema de negocio, le enviamos un brief con este problema a toda esta red, y cualquier startup del mundo responde y nos da una solución para ese problema. De esa manera, nosotros vamos probablemente a reaccionar mucho más rápido que si tratásemos de nosotros mismos tratar de resolver el problema internamente dentro de la compañía. Este ha sido un cambio radical de los últimos 180 años. Esto es algo nuevo en la compañía, digamos, tiene ya 3, 4 años, pero que ha sido revolucionario, porque muchas veces, digamos, nosotros confiamos en que nuestra tecnología, nuestros científicos iban a poder solucionar el problema. Hoy, realmente la innovación está en todos lados, en todos los países, y hay que salir a buscarla, ¿okay? Básicamente, funciona así, ¿no? Es un piloto, es decir, un brief que se envía al ecosistema, recibimos a las startups, las curamos, y las que vemos que van a funcionar o tienen más chance, hacemos un piloto con ellas. ¿Por qué esto es importante? Y les voy a dar un ejemplo concreto. Esta es una empresa que se llama Naralogics, ¿okay? Es una empresa básicamente de reconocimiento facial, ¿ok? Entonces, ¿cuál era el problema de negocio que tenía la empresa? Quería generar soluciones más personalizadas en una categoría como la que es el cuidado de la piel, que es difícil de comprar, porque hay muchos productos en el momento de comprar. Pero yo no sé cuál es el producto para mí, para mi edad, etcétera, etcétera. Entonces, esta compañía lo que hace, y las invito a entrar a Olay, ahí pueden hacerse una especie de foto y les va a decir la edad de su piel, ¿ya? Yo no salí tan bien parado de ese ejercicio, pero lo que generó es que al día siguiente me fui a comprar una crema, por lo tanto funcionó el objetivo. ¿Y qué es lo que hace? Básicamente analiza, ¿no es cierto?, con inteligencia artificial, la cara y tal, algunos signos, y te bota esta edad, ¿ok? Digamos, esto solucionó el problema de la marca porque ayudó a dar una recomendación y aumentaron las ventas, pero también ayudó al ecosistema. Porque esta startup, que empezó pequeñita con nosotros, hoy día ya ha multiplicado por 10
¿sí? Por 10 lo que, digamos, recibió por el primer piloto. ¿Por qué? Porque al momento de haber funcionado, nosotros se las pasamos a otra región y a otras categorías y ahora se extendió. Entonces, nosotros también estamos siendo muy activos digamos, en el mundo de las startups, lo cual es un win-win para ambos. Una empresa pequeña con una buena idea puede crecer con nosotros y nosotros crecemos también con esta tecnología que está allá y somos más ágiles y más rápidos. ¿Okay? Otros ejemplos, por ejemplo, los chatbots, ¿no? Que se utilizan en muchas de las marcas. Ya tenemos más o menos 20 chatbots por ahí, básicamente dándole servicio y educación a los consumidores para que puedan entender mucho más, no solamente los productos, sino el momento de vida que tienen. Por ejemplo, una mami embarazada tiene muchas preguntas, nosotros podemos ayudarla y obviamente también venderle los productos que le puedan servir. Otro ejemplo, ¿no? De cómo estos ojos hacia el exterior nos están permitiendo ser muy ágiles, ¿no? Esta es una máquina de afeitar que tiene un mango personalizado con una impresora de 3D. Entonces, en épocas regulares lo que hubiéramos hecho es contratar a una persona que sepa esto, que desarrolle la tecnología dentro de Procter, que hagamos, digamos, un planeamiento de un año para salir al mercado. Bueno, en vez de eso nos juntamos con una empresa que ya hace esto, hicimos un piloto que funcionó y a partir de ahí empezamos a escalar. Entonces, esto nos está dando otra velocidad versus lo que nosotros teníamos en el pasado. Otro ejemplo, en este caso en Estados Unidos, es los daycares, ¿no? Los sitios donde dejas a tus bebés en las mañanas. Ahí se dieron cuenta que, bueno, obviamente hay un tema de cambiar pañales y le pedían los pañales a los papás. Pampers dijo, bueno, voy a administrar los daycares, vamos a un negocio totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, administrar los daycares y ahí vamos a poder sugerir vender nuestros productos. ¿Okay? No todas estas invenciones funcionan. Para que tengan una idea, en el mundo de las startups, el ratio de success, de éxito, es de 10%. Nosotros hemos elevado internamente, con estas startups internas que estamos teniendo, el ratio más o menos a un 30%. Pero fíjense, 70% de las cosas no funcionan. Entonces, esto también ha implicado un cambio de mindset, ¿no? De mentalidad de los líderes de la organización. Porque normalmente, ¿no es cierto?, estamos acostumbrados a que si algo falla, está despedido. O algo falla, mira, o sea, no va. Pero ¿por qué estamos siendo más abiertos con las fallas? Porque son fallas que le llamamos fallas productivas. Es decir, yo fallo, aprendo y lo hago en chiquito. ¿Sí? Y una vez que sé que ese camino no es, me voy a la siguiente hasta que una de ellas va a funcionar. Acá tenemos un ejemplo concreto de Perú. Muchos de los que trabajan en el canal tradicional saben que hay dos tipos de oportunidades, básicamente. Lo que son mejores tiendas, quiero tener más SKUs en la tienda o más productos en la tienda, mejorar la visibilidad de mi producto en la tienda, incrementar la frecuencia de pedido, todo eso está dentro del mundo de mejorar las tiendas. Y hay otro objetivo que muchos de ustedes que también practican, trabajan en empresas de consumo masivo, saben que es quiero llegar a más tiendas, ¿no es cierto? Entonces, para esto estamos trabajando, por ejemplo, aquí en Latinoamérica con bots. Para, por ejemplo, probar si es que yo pongo un bot y hago ventas con un bot en un sitio muy alejado, donde normalmente no paga tener un vendedor, el hacerlo con un bot. Interesante, nos hemos dado cuenta que el primer ejercicio no nos funcionó, que la gente está acostumbrado a su vendedor, a la relación personal. Entonces estamos entrando a otra etapa, le llamamos pivoteo, donde lo que estamos haciendo es básicamente hacer un mix, un híbrido, donde tienes un vendedor que va, lo atiende, pero en el camino, en el medio, lo atiende el bot para cosas más simples, donde no necesitas de repente un vendedor, ¿no? Bueno, estos ejemplos tienen que ver con todos los partnerships que hacemos con startups. Pero también tenemos startups internas, gente que se junta en la compañía con habilidades diferentes y dice, bueno, vamos a resolver un problema. Y esto tiene un patrón o una metodología que es muy parecida a la de Lean Innovation, donde básicamente tenemos un enfoque emprendedor, ¿sí? O sea, las personas que trabajan en la compañía se vuelven emprendedores. Trabajamos como los venture capitalists, es decir,
tenemos que presentar avances de nuestra invención y nos van dando dinero, igualito que las startups, en la medida que vas presentando evidencia de que tu producto va funcionando. Y tenemos un sistema de organización un poquito diferente al tradicional, donde vamos mucho más rápido. Voy a explicar cada una de ellas. ¿Okay? La primera tiene que ver con aprender como emprendedor. ¿Qué significa esto? Básicamente estar obsesionado por el problema que hay que resolver. Enfocarlo en validar rápidamente la solución, y las fallas, como dije, son permitidas, con unos experimentos muy bien diseñados. ¿Ok? Y acá es donde les decía que les quería poner un caso, para que se lo puedan también llevar y aplicar en el día a día. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Por un momento imagínense que estamos en una zona urbana donde hay gente que vive en apartamentos, que tienen espacio muy limitado, ¿sí? Imagínense un edificio, apartamentos muy pequeños, ese es el grupo de personas que estamos viendo aquí. Ese grupo de personas tiene un problema. El problema es que tiene el papel higiénico en su closet. Muchas veces no le alcanza el espacio cuando compra muchos papeles higiénicos, y ¿saben qué pasa? Se quedan sin papel higiénico en el momento menos oportuno. Este es un problema real. Este es un problema real, un caso real. ¿Cuáles son las potenciales soluciones que podemos hacer? Y acá, acuérdense del ejercicio que les hice al comienzo, ¿sí? Busquemos soluciones lo más locas posible. El equipo, de nuevo, caso real, trajo estas dos ideas, muy diferentes a las que estábamos acostumbrados. Uno, un super rollo. Dijeron, un rollo que nunca se acabe. Esa es una idea. ¿Ok? Entonces, nunca se va a acabar solucionado el problema. Y la otra es, oye, ¿por qué no ponemos en los edificios una especie de tiendita, ¿no? Pero de una manera de manejo bastante ágil, donde podamos vender ahí mismo el papel higiénico dentro del edificio? Bueno, mentalidad de startup, acuérdense. ¿Qué fueron las hipótesis que teníamos que salir a validar para ver si esa solución era o no era correcta? Que eso es lo que tenemos que salir rápidamente a revisar. Primero, saber si los dueños de los edificios te van a dejar poner la tiendita. Si los dueños del edificio no te dejan, murió tu idea, te vas a la siguiente idea. Lo otro, creemos que los consumidores van a comprar el papel higiénico en una web. Otra cosa que hay que validar. Y lo tercero es que si estarían dispuestos a suscribirse. ¿Ok? Listo. ¿Quién está ahí? El director de la marca de papel higiénico. Se fue a un edificio, le pidió permiso, a ver si nos dejaban poner una mesita, y ahí tenía papel higiénico y un volante donde explicaba el concepto de, oye, ahora puedes comprar desde tu apartamento. ¿Sí? Y primero validó esta hipótesis, lo dejaron, entonces dijo, validado, ahora vamos a hacerlo más real. Y ese es básicamente el mundo del Lean Innovation, ¿no? Experimentar, y una vez que tengo evidencia de que esto funciona, voy a irme con evidencia más sólida. Ya no solamente un edificio, más edificios, y algo más parecido a lo que va a ser la experiencia en la realidad. Y así voy avanzando, y si voy teniendo información que me dice que mi solución es correcta, voy avanzando, y si no, la mato. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Crearon una webpage donde podía la gente de ese edificio comprar papel higiénico, abajo. ¿Sí? ¿Cuáles fueron las métricas que pusieron? Que tendría que ser más del 50% debería estar interesado para que esto valga la pena. Métricas o resultados del experimento. Solamente 30% interesado en comprar. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Hubieran matado el experimento o de repente hubieran sido un poco más curiosos y hubieran tratado de entender por qué la gente no compraba? Lo que hizo este grupo fue lo segundo. Empezó a preguntarle a la gente por qué no llegó a comprar. Y la respuesta fue muy interesante. No fue que no querían papel higiénico, sino que decían, si ya voy a hacer el esfuerzo de meterme en una web a comprar y todo, ¿por qué no me ponen todo el portafolio? O un portafolio más amplio. Gracias a que volvimos a preguntar, ¿no es cierto?, a los consumidores y obtuvimos esa respuesta, pivoteamos hacia ya no una solución de papel higiénico, sino una solución de más productos. Y a partir de ahí nos fuimos a escalar. Nos fuimos a llevar esto a más sitios. ¿Okay? Un modelo de negocio totalmente diferente, sí. Nosotros estábamos acostumbrados a vender en la tiendita, don Pepe, no a tener nuestra tiendita, don Pepe, en cada edificio.
pero fíjense que esto resolvió el problema de mucha gente, porque estuvimos enfocados en el consumidor. ¿Sí? Y empezaron, solo para terminar la historia, empezaron esto con $5,000 y hoy día es un negocio de $200 millones. ¿Sí? Con una idea loca, pero que rápidamente la fueron que tuvieron más ideas, por supuesto, tuvieron más ideas, y no todas funcionaron, ¿no? La siguiente fase es, o sea, ¿se acuerdan que el primer pilar les dije es ser como emprendedores? Esto es lo que necesitamos hacer para ir más rápido e innovar. Sí. La siguiente es comportarnos como una startup y cómo se comportan los venture capital. Los venture capital son las empresas que financian las startups. Ellos normalmente financian a muchas startups y saben que al menos, la esperanza es que al menos una o dos van a ser unicornios o por lo menos van a rendir muchísimo, ¿ok? En el futuro. Entonces están acostumbrados a ver muchas de estas que no funcionan. Bueno, más o menos lo mismo estamos haciendo nosotros internamente. Es decir, primero descubrimos cuáles son las áreas de oportunidad en donde queremos trabajar. Por ejemplo, este tema del papel higiénico podría ser un área, ¿no? Cómo tener siempre papel higiénico disponible, digamos, en la casa. Y luego generas muchas ideas. Vieron ahí que se generaron 2, pero en la vida real se generan como 10 ideas. Y luego me voy a salir, todo lo que ven ustedes ahí en el cuadro que dice validar, significa que voy a salir a ver si el producto realmente, si la solución que estoy dando para el problema del consumidor, realmente tiene tracción, le interesa al consumidor. Y una vez que sé que esta idea le interesa, luego veo si esto puede ser un negocio para P&G. ¿Sí? No solamente es que tengo una idea que funciona, pero si esto no es rentable o no funciona para P&G, no lo voy a escalar. Una vez que compruebo que esto es un negocio para P&G, recién ahí me voy a incubar. ¿Qué es lo que me permite esta metodología? ¿No? Primero, ser muy creativo, porque voy a proponer muchas ideas y rápidamente voy a irme por la que funciona. Entonces, ahí ya gané. Segundo, me permite quitarle el riesgo a la compañía, que muchas veces, ¿no? Lo que pasaba es que en el pasado nos apostábamos por una idea, nos íbamos con todo y si no funcionaba, el dinero que perdíamos era mucho mayor que con esta forma de trabajar. ¿Ok? Y otra cosa que es importante en este mundo de la disrupción, que tiene que ver con cómo formar este portafolio de ideas, que está muy relacionado con lo que les conté del chip, es que tenemos que ver por dónde viene la disrupción. ¿Se acuerdan del ejemplo que les dije al comienzo de Calm, de esa app? Que mucha gente no sabía que era competencia nuestra hasta que nos llegó a la cara. Es que hay que leer por dónde viene la disrupción. Y acá les doy un tip. Una manera de leer por dónde viene la disrupción es entender por dónde están yendo los venture capital. Es decir, hacia dónde está fluyendo el dinero de las startups. ¿Y por qué esto es importante? Porque a las startups, y muchos de ustedes que seguramente o tienen startups o conocen amigos que trabajan en startups, saben que no los financian si no ven que la idea tiene tracción en el mercado. Entonces, si tú estás viendo que hay un rubro donde hay mucha tracción, mucho dinero, es porque hay algo que está funcionando realmente ahí, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, que ven acá, son las tendencias de disrupción en Latinoamérica de lo que le llamamos go-to-market, ¿no? Entonces, el sitio donde más dinero se está yendo ahorita es en lo que son digital payments, todas esas nuevas maneras de pagar, los fintechs, billeteras digitales, etcétera, etcétera. Este es el principal rubro. El segundo es el tema de New E-Commerce Marketplaces, que está creciendo muchísimo también. Y están todos los que ven a la derecha. Y ustedes pueden decir, bueno, pero esos son chiquitos. ¿Son chiquitos? No, porque los que están a la izquierda hace 5 años no eran de ese tamaño, eran del tamaño de los de la derecha. Entonces hay que tenerle mucho cuidado también. ¿Cuáles son esas nuevas tendencias? Shopping apps, social commerce o live stream commerce, ¿no? Que es el uso de las redes sociales para vender, cada vez con menos fricción. El otro día tuvimos un live stream acá, o sea, en Lima,
y no puedo dar detalles, pero les puedo decir que en una hora se vendieron $100,000 en un live stream commerce, que normalmente eso es lo que se vendería pues en días de trabajo, ¿no? Acá se vendió en una hora. Es esta tendencia de usar algún celebrity o influencer en una red social, pero que en ese mismo momento pueda comprar, no tenga que salir de esa plataforma, ¿no? Esta es la mezcla entre lo que ya existía hace mucho, que es el live, con el e-commerce. Entonces eso se junta, es el live stream commerce, ¿no? Que está creciendo muy fuerte en Latinoamérica. Viene de China, pero viene con mucha velocidad. El otro tema que está creciendo mucho, obviamente estoy hablando dentro del rubro, ¿no?, de consumo masivo, porque hay muchas otras innovaciones que están pasando en otras áreas, pero nosotros que estamos en consumo masivo vemos lo que está a nuestro alrededor. Tenemos, por ejemplo, los DTCs, que son estas webpages donde el mismo proveedor o el mismo productor le vende directo al consumidor. El telehealth, ¿no? Cómo unimos al paciente con el doctor, y así por el estilo hay más tendencias. El mensaje que les quiero decir, para no marearlos aquí con tanta tendencia, es básicamente tienen que estar muy pendientes de dónde está fluyendo este dinero en el mundo de las startups, y les va a dar una indicación, no es la única manera, pero es una indicación de por dónde está viniendo la disrupción. Y finalmente estos equipos que les he contado que funcionan como unas startups, que se financian como unas startups, etcétera, se organizan también con unas startups, ¿no? Básicamente son equipos que le llamamos los founders, son 2, 3 personas, tiene un executive sponsor, que es básicamente la persona que los ayude como a navegar dentro de la compañía, y esto es muy interesante y también es un cambio de mentalidad que nos está permitiendo ir muy rápido. Este grupo tiene acceso directo a management, a la cabeza de en este caso del país o de la categoría, etcétera, casi que directo. Y todas las semanas se juntan este grupo de personas que son de diferentes áreas, de diferentes skills, y muchos de ellos son muy junior también. Tienes una combinación de gente muy junior, gente con experiencia, pero se reúnen muy seguido con el líder de la organización, y acá es lo más interesante de todo. Normalmente las reuniones, seguramente que ustedes están acostumbrados, es que el líder viene y dice, estas son las cosas que hay que hacer, o esta es la dirección que hay que tomar, ¿no? Porque tiene más experiencia en un negocio que tiene años trabajando de la misma manera. Pero si yo me meto en un negocio que nunca la compañía se ha metido, el líder tiene menos inclusive que el grupo de los founders. Entonces, la dinámica es muy diferente. El grupo viene y le dice, esto es lo que he aprendido, esta es la evidencia de lo que he aprendido, y te voy a pedir ayuda para los pasos que vienen. Y ahí el líder les da la guía, pero quien hace la innovación son los founders. Esto, desde el punto de vista motivacional, a cualquier persona en una compañía, sobre todo estas más grandes, donde tenemos jerarquías y tal, es una gasolina, pero a la motivación tremenda, porque tú eres el dueño de esta innovación y eso es lo que estás trayendo a la compañía. Finalmente, y para dejar tiempo para preguntas o conversar, quería dejarles, digamos, con esta idea, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a que hay 2 caminos, ¿no? El camino del exitoso, el que gana y el que pierde, ¿no? Es más o menos. Y finalmente lo que estamos aprendiendo en este camino que estoy viviendo ya desde hace 2 años en este rol, es que en realidad uno puede llegar a la meta, pero se va a equivocar mucho, y que nosotros debemos empezar a tener menos miedo a equivocarnos como estudiantes, como profesores, como empresarios, como país, siempre y cuando sea un fail o un error productivo y aprendamos rápido de nuestros errores, nos movamos y sigamos innovando, ¿no? Entonces, sí se puede ser ágil en una compañía grande. Ese es un poco el mensaje que yo les quería transmitir desde mi experiencia, y feliz de contestar cualquier pregunta que tengan hoy. Muchas gracias. Genial. Muchas gracias, Javier, por esa ponencia extraordinaria. Nos has aclarado muchas cosas y hemos aprendido no solamente alumnos, sino incluso hasta docentes. Gracias por esa maravillosa presentación. Voy a encargarme yo de las preguntas finales y del cierre de nuestra jornada el día de hoy. Javier, permíteme
pasarte alguna de las preguntas, tenemos muchas. Aquí va la primera. ¿Cómo P&G pudo innovar durante la pandemia? Esto es algo específico de estos 2 últimos años, para poder seguir creciendo y ofrecer productos más disruptivos como los mencionados. ¿Qué puntos clave destacaría de la época de la pandemia? Sí, yo creo que algo, y que lo escuché también en el grupo anterior, era el tema de las habilidades digitales, ¿no? Yo creo que sabíamos que venía mucha disrupción digital, pero creo que el anticiparnos y el haber invertido en gente con estos skills, ¿no?, digitales, nos ayudó rápidamente a hacer giros de timón, se podría decir. Estuvimos listos con nuestro e-commerce para poder responder, digamos, a la nueva forma de comprar por esa época. Y la otra cosa importante que hicimos, y esto es una contradicción, porque a veces uno dice, en época de crisis uno tiene que invertir menos en consumidor, ¿no? O sea, o en research, mejor dicho, en research. Porque hay que cortar costos. Bueno, lo último que deberían cortar son los costos de research de consumidor, porque lo que nos permitió ganar, digamos, desde el punto de vista comercial en esta época, fue entender exactamente qué pasaba en los cambios de hábitos de esos meses. Y lo monitoreamos semana por semana, país por país, y podríamos decir, mira, la gente le está dando, por ejemplo, algo muy concreto, ¿no? La gente está viendo que ahora ha subido la necesidad de lavar la ropa. Por lo menos al comienzo todos creíamos que esa era la manera en la que íbamos a estar más seguros, ¿no es cierto? Entonces era un buen momento para hablar de cómo nuestros productos podrían ayudarte para eso y dejar cualquier otro mensaje que hubiéramos tenido en ese momento, así sea un lanzamiento de una fragancia o cualquier cosa que estaba en ese momento, ¡fum!, nos fuimos a mensajes que eran relevantes para el consumidor. Entonces yo lo que les diría es estar muy cerca del consumidor, de cuáles han sido esos cambios de hábitos y cómo tú te puedes adaptar. Esa es la primera. Y la segunda, por eso son estos ejercicios que hacemos de meternos en tecnologías y cosas que de repente hoy día no son tan relevantes, pero mañana tú no sabes, te pueden salvar, ¿no? Como este caso de lo digital. Genial, genial. Siempre estar del lado del cliente, research, y sobre todo ustedes que son consumo masivo, al contrario, lejos de cortar presupuestos, meterle más, porque por ahí está el negocio. Mira, acá hay una pregunta de Camila Larco sobre el cliente interno. Nos pregunta, ¿cómo se incentiva la creación interna de startups? Nos hablaste de un modelo de 3 pasos, pero acá nos dice, ¿existe alguna recompensa a aquellos que logren un producto o servicio significativo? Muy buena pregunta, y te soy totalmente transparente. Seguimos trabajando en nuevas maneras de incentivar a este grupo de personas, que es un perfil específico. ¿Por qué te digo esto? No importa de qué áreas son, y te digo, o sea, los grupos están conformados, tengo grupos que hay financieros ahí, hay gente logística, hay gente de marketing, hay gente de R&D. No es un tema de área, es un tema de perfil. Hay personas que les dices, vas a meterte en un negocio que nadie conoce y tienes que traernos resultados y lo motivas con eso. Y hay gente que no lo motivas con eso y te dice, no, yo prefiero que tú me des paso 1, paso 2, paso 3, y está bien. Son maneras en que la gente se motiva, aprende, y nos hemos dado cuenta que este grupo de personas que son más que las que no les importa lo desconocido y más bien eso es lo que los motiva, tratamos de atraerlas mediante algunos concursos internos que hacemos. Por ejemplo, le llamamos Live Labs, donde nosotros les damos la oportunidad a la gente que traigas, digamos, problemas de consumidor, y nosotros, como equipo de innovación, lanzamos eso en el mundo de las startups y vienen startups a presentarnos. Entonces son 3 días en los que tenemos a todas estas personas escuchando startups cada 20 minutos con ideas nuevas, así como la del chip, ideas nuevas, y detrás de eso los incentivamos a sacar un piloto. Entonces sí hay mecanismos en los que estamos invirtiendo para atraer a estas personas que les gusta la innovación
y que pongan en práctica todo eso en un piloto, y bueno, si funciona, lo seguimos financiando, y si no, por lo menos aprendimos, ¿no? Qué interesante lo que cuentas, perdón, porque ustedes han identificado muy bien el perfil que les interesa este tipo de retos. En ningún momento hablaste de compensaciones económicas, que de hecho las habrá, pero eso no es lo que mueve a este tipo de perfiles. A todos nos mueve la parte económica, eso es claro, pero no es el diferencial, porque de alguna manera nosotros tratamos de cubrir eso en todos los puestos, pero el diferencial te lo da el tipo de retos que pones adelante a la persona. Genial. Una pregunta relacionada a lo anterior que nos dice exactamente Alessandra. ¿Cómo fue el cambio de chip de los colaboradores de P&G de pasar de un trabajo más corporativo a uno startup? Bueno, es un trabajo, pues, como quien dice, de evangelización, ¿no? Pero es una transformación. Es una transformación, pero lo que queda claro es que esto viene de arriba hacia abajo. Es decir, si la persona que está dirigiendo la compañía no cree en esta nueva forma de trabajar, va a ser muy difícil que esto se implemente, o que estas personas que quieran traer algo, como quien dicen, les den cabida, y entonces, poco a poco, y una de las cosas que también nos ha funcionado mucho, sobre todo en una cultura competitiva como la nuestra, es que uno empieza con una categoría, con una marca, ¿no? Y cuando esa marca luego muestra todo el resto, los resultados y cómo avanzaron tan rápido versus el resto, es como que algo que todo el mundo quiere hacer. Entonces, es una manera también de empezar con el ejemplo. Obviamente no trates de que todo el mundo cambie a la vez. Trata de buscar tus early adopters, que son estas personas con esta mentalidad, digamos, más de emprendedor, claro, este perfil, y luego trata de mostrar los resultados, darle mucha luz, mucho, como dicen, spotlight, mucha luz a todos aquellos ejemplos que funcionaron, tanto los que funcionaron como los que no funcionaron. Porque, y eso es otro cambio interesantísimo de mentalidad, normalmente las presentaciones que tenían, todo lo que funcionó, y todo el mundo guardaba lo que no funcionó. Hoy eso está cambiando y hay más espacios donde la gente presenta lo que no funcionó con el mismo incentivo de presentar lo que funciona. Interesante eso último, no sé, me había ocurrido presentar lo que no funcionó. Muchas gracias por ello. Acá hay otra pregunta, pero yo la quiero complementar. Este chip, o digámosle talento o competencia relacionada a la innovación y ser disruptivo, ¿nace o se hace? Muy buena pregunta. Yo diría que las dos cosas. Es decir, como comenté al comienzo, tiene que gustarte, ¿sí? Un poquito el tema de aprender constantemente, ¿no? Yo todos los días me meto en proyectos donde no sé nada del proyecto antes de meterme, y me obliga a leer, ¿no? Hace poco me metí a un curso de metaverso, que es la palabra de moda, y bueno, siento que entendí 20%, me falta 80% para entender, pero tienes que tener esas ganas de aprender cosas nuevas. Entonces, a eso me refiero con que sí hay algo de perfil, pero también digo que se hace porque existen muchas metodologías que te ayudan a innovar. Innovar no es solamente, esto es para los creativos, que era también uno de los mitos, ¿no? No soy creativo, entonces no puedo innovar. No, innovar implica mucha disciplina, porque básicamente la metodología más usada, que es la de Lean Innovation, ¿no? Hay muchas metodologías, pero esta es una de las más usadas, se basa en el método científico de la experimentación, ¿no? O sea, cuando yo digo voy a hacer un piloto, va a ser un piloto que tiene medidas de qué es lo que tiene que funcionar para ser exitoso, etcétera, etcétera. Entonces es un trabajo de mucha disciplina la que tienes que hacer para innovar. No es solamente tener una buena idea, ¿sí? Entonces, a eso me refiero, aprendiendo cosas como metodologías Lean, Design Thinking y otras, puedes tener las herramientas para poder trabajar en estas áreas de innovación, ¿no? Genial, respondiste a la otra parte, que era justo eso. ¿Qué recomendarías para desarrollar una mentalidad más creativa, disruptiva, innovadora? Bueno, la acabas de responder. Gracias por ello. Y es cierto, ¿no? Porque innovación uno piensa que es simplemente generar ideas. Y no solamente es eso. Hay un proceso
Es más, las metodologías ágiles son eso, son metodologías que tienen procesos para concretar innovaciones. Vámonos a Correcto. las últimas preguntas. Hola Javier, nos pregunta Valeria Mercado, en relación a la competencia, si bien la innovación permite obtener una ventaja sobre nuestros competidores, ¿cuáles han sido los principales retos para poder seguir innovando constantemente? A ver, muy buena pregunta. Yo creo que una de las cosas es que te puedes marear con tanta cosa que hay afuera, ¿sí? Y puedes como perseguir lo que le llaman los shiny objects, ¿no? Que es como, mira, esta nueva tecnología, wow, metaverso, vámonos al metaverso, pongámonos y tal y tal. Y a veces pierdes foco. Entonces, uno de los principales retos es volver a enfocar a la gente y decirle, ¿cuál es el problema que quieres solucionar de tu consumidor? Esa es un poquito la forma de regresar a la gente a los orígenes. Y si uno tiene que dedicarle más tiempo a entender mejor el problema, eso es mucho mejor que empezar a disparar por todos lados con las nuevas tecnologías, ¿no? Las tecnologías tienen que servirte para el objetivo o para resolver el problema de tu consumidor, ¿no? Entonces no se trata que ahora vamos a tener proyectos de metaverso. A ver, ¿el metaverso ayuda o no ayuda a mi consumidor? ¿A qué tipo de consumidor? De repente es alguno. ¿Vale la pena meterme ahí o no? Entonces eso es lo primero que te diría, ¿no? No enamorarse así tan fácil de las soluciones, sino enamorarse del problema, ¿sí? Y lo otro, que también a veces no te ayuda, es el corto plazo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Cuando venga un equipo que está trabajando en cómo va a hacer las ventas de acá los próximos 5 años, hay una tendencia a decir, prefiero tener este equipo vendiendo en la calle, ¿no? Me va a dar más ROI, ¿no? El retorno de la inversión, versus tenerlo ahí. Entonces, eso implica mucha decisión política de, no, mira, hay que invertir en esto, de repente le puedes bajar un poco, pero hay que seguir invirtiendo en esto. Y creo que la mejor demostración es que las empresas que invirtieron en sus equipos de e-commerce en su momento, etcétera, antes de la pandemia, fueron las que salieron mejor paradas porque los agarró ya con una base, versus las que tuvieron que, en ese momento, construir todo de cero. Entonces es una buena representación de que sí hay que tener un ojo en el presente y el otro ojo en el futuro, ¿no? Para tener ese balance. Yo creo que conseguir ese balance es complicado. Serían las dos más importantes que te diré. Muchísimas gracias. Una de las cosas que dijiste al principio sobre el metaverso me hace acordar de mis épocas de estudiante también. No había metaverso en esas épocas, pero sí, siempre han habido modas, ¿no? Es decir, no digo que el metaverso sea una moda, pero a veces algunos empresarios lo seguimos como una moda y no necesariamente es así. Hay que hacernos las preguntas correctas. ¿Nos sirve o no nos sirve? ¿Tenemos que irnos por este lado o no por este lado? Vamos terminando, estimado Javier. Una pregunta desde el inicio de la exposición. Nos pregunta Cielo, ¿puede explicar un poco el tema de fomentar el emprendimiento femenino que mencionó al inicio? Tú hablaste sobre algo que te motivaba y alguna de tus causas que estaba relacionado al tema de la mujer. Sí, básicamente se trata de, digamos, algo con lo que yo he trabajado mucho en la compañía, lo trabajo en mi casa, lo trabajo es buscar, o sea, el tema de la equidad en la parte de las empresas, ¿no? Que para mí empieza con el tema de los mismos sueldos por el mismo trabajo, que hasta el día de hoy no estamos ahí todavía. Entonces, empieza por eso y empieza por ponerte en los zapatos de la otra persona, entender mucho mejor cómo funciona una mamá que tiene que trabajar, todas las responsabilidades, etcétera, etcétera, ¿no? La pandemia me ayudó mucho también a tener en algunos momentos a mis hijas aquí. Mi esposa en un momento tuvo una operación y yo estaba acá en Panamá sin ayuda y tal, y empecé a hacer labores que wow, o sea, hasta que no las hice yo y me puse literalmente en los zapatos de todo lo que tiene que hacer una mujer, una líder de empresa, de universidad, más todas las labores, es donde aprendí, o sea, digo, esto es algo que me toca personalmente, pero lo trato de llevar también a la empresa, ¿no? Y me he dado cuenta que en el mundo de la innovación es un mundo todavía muy masculino.
Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que trabajar para dar las oportunidades, ¿no? Apoyando, por ejemplo, cosas que nosotros estamos haciendo literalmente, es en el momento de hacer le llamamos un curation, es decir, que estamos entendiendo de todas las empresas, de todas las startups que nos enviaron soluciones, ¿sí? Tratando de darle las mismas oportunidades a hombres y a mujeres y tratar de balancear. Obviamente del grupo filtrado, porque tú filtras por calidad de idea, no por otro tema, pero dentro de eso somos conscientes de que hay que darle las mismas oportunidades y hacemos un esfuerzo deliberado en buscar, si es que no hay, algunas otras fuentes para tener startups con líderes femeninas. Ese es un ejemplo muy concreto de cómo nosotros podemos ayudar desde nuestra trinchera, ¿no? Excelente, y déjame felicitarte también por ello. Creo que has hecho un muy buen cierre con esa respuesta. Yo te agradezco en nombre de las autoridades, Javier, en nombre de tu universidad, de tu carrera. Muchas gracias por esta ponencia, por todos estos insights que nos has traído el día de hoy. Ahora me voy a Muchas decir gracias. gracias a ti, gracias a ti. Bueno, me toca cerrar este evento, nuestra Semana Internacional del Management. Hemos tenido el día martes, iniciando nuestra jornada con las palabras de inicio de nuestro decano Alberto Tokeshi, donde hacía una analogía correcta de lo que estamos pasando, volviendo al futuro, ¿no? Estamos regresando a una presencialidad, pero no la presencialidad del 2020, estamos regresando a una nueva normalidad, pero no la normalidad de los 2 últimos años, porque también esta es otra diferente y nos tenemos que seguir adaptando, ¿no? Estamos viviendo entre trabajo remoto, híbrido, presencial, semipresencial, con nuevas necesidades, con un cliente que tiene unas necesidades diferentes, con un cliente interno que también tiene necesidades diferentes. Bien, y a pesar de tanta tecnología, tanta revolución industrial y todas las tecnologías relacionadas a la revolución industrial, el mundo tiende a ser más humano. Nos decía Javier, nos decía Violeta Luna también el primer día, ¿no? Todo lo relacionado al cliente externo, pero no verlo como una billetera andante, no verlo a una persona, un cliente que es un comprador de productos, sino es una persona que en ese momento tiene un rol de cliente y hay que satisfacer sus necesidades y hasta cuidarlo, ¿no? Porque somos humanos, somos personas. Como persona soy un cliente y como persona también soy un trabajador. Bien. Luego tuvimos a Miguel Paredes, que nos habló de todo lo relacionado al tema digital, a todas las tecnologías de esta cuarta revolución industrial, como la inteligencia emocional, qué no es, a veces lo seguimos como moda. Hace un ratito estábamos conversando con Javier que a veces seguimos tendencias más por moda y no comprendemos realmente la utilidad. Es bueno tener, claro que es bueno tener todo lo moderno, pero no necesariamente es viable o incluso factible para los intereses y para el valor que necesitamos agregar en nuestras compañías. El día de ayer estuvimos con Marco Loret de Mola, que nos habló brillantemente sobre el uso de los números, las matemáticas y cómo los números realmente nos cuentan incluso historias. No hay que correr a los números. Es más, todo profesional, independientemente de la carrera que escojas, tienes que saber de números. No le tengas miedo a los números. Los números te cuentan información para luego tomar decisiones. El hombre o la mujer de negocios es un decision maker, es un tomador de decisiones en esencia. Finalmente, el día de ayer tuvimos a Sergio Rubini, que nos habló desde el mundo retail, cómo se innova, cómo se digitaliza el tema para poder adaptarnos a las necesidades del cliente y cómo hay que responder rápidamente. Nos habló del caso Ripley, cómo respondió rápidamente, tuvo que pedir perdón. Sí, las empresas nos equivocamos y tenemos que saber pedir perdón cuando nos equivocamos, ¿no? Y respondió rápidamente, innovando, digitalizando y teniendo a la persona en el centro, tanto el cliente externo, ¿ok?, como el cliente consumidor, como el cliente interno, ¿no?, en sus procesos de transformación cultural, porque al finalmente las personas mueven el mundo. Hacia afuera la persona como cliente, como sociedad, etcétera, etcétera, en diferentes roles, y hacia adentro de la compañía la persona como un director, colaborador, hasta el practicante último de la organización. El día de hoy, en nuestro último día de la Semana Internacional del Management, nos acompañó un joven talento, un extraordinario y brillante Cristian Rodríguez, que hace poquito acabó la universidad.
Bien, no digo que lo hemos tenido en esta sala, porque en esa época no teníamos clases en Zoom. Bien, bueno, él ahora es jefe de finanzas y tesorero de Santander Consumer, y cómo nos hablaba de la adaptabilidad de esta empresa que tenía un espíritu un tanto tradicional, muy presencial, donde hay mucho papeleo y más, cómo supieron adaptarse a las nuevas formas, incluso hablando de cosas muy disruptivas como hasta un selfie, como una prueba para poder tomarlo como parte del proceso para dar un crédito. Nos habló también del caso Santander, cómo esta empresa ha ido creciendo, ¿no? Un caso interesantísimo para la gente que le interesa sobre todo el tema de finanzas, ¿no? Aprendimos mucho y nos dimos cuenta que finanzas no era tan difícil como algunos pensamos que es, ¿no? Y hablo de los que estudiamos administración, a veces le tenemos miedo a las finanzas, y no, al contrario, las finanzas, todo termina en finanzas al final y son muy amigables. Y cerramos con broche de oro con Javier Benavides, que es director de innovación para Latinoamérica de P&G. Acabamos de tener una brillante exposición, ha respondido muchas de nuestras preguntas, nos contó sobre los diferentes tipos de innovación, ¿no? Se puede innovar en procesos, en mejorar una cosa, y de la innovación disruptiva, dos formas. ¿Bien? Y nos habló de ese mindset que ellos tienen, ¿no? Relacionado a la innovación disruptiva, pensar y actuar como startup, invertir como un venture capital y organizarse, ¿no? El sistema operativo como una startup. También nos dijo que lamentablemente los ratios de éxito es de 10%, pero en P&G están en 30% y van hacia arriba. Así que son un ejemplo, un referente en estos temas. Felicitaciones para ellos. Bien, muchas gracias a todos. Violeta desde Suiza, a Miguel desde San Francisco, Marco y Sergio desde Lima, al igual que Cristian, y Javier desde Panamá. Muchas gracias por sus aportes. Muchas gracias en nombre de nuestro decano Alberto Tokeshi, de nuestra directora Liliana Lazo. Muchas gracias. Están en su casa cuando quieran. Son bienvenidos. Agradezco a los más de 1000 participantes que se conectaron en estos 3 días. La universidad está a sus servicios. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Jorge, coordinador de eventos de la carrera de Administración. Muchas gracias, profesor Marcelo. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias a todos. Hasta luego.